Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 16. Capítulo 17. El juego dentro del juego. El comisionado Loeb no miraba el dinero esparcido por el suelo. Su atención estaba en otra parte. En el folleto desgastado y con las esquinas dobladas que Adam había deslizado sobre el escritorio. Era una cosa barata. Olía a moho y tenía mal sabor. Lo abrió lentamente, hojeando las páginas con aire despreocupado. Sus labios se curvaron ligeramente. No por el contenido que era insípido y obsceno, sino por el mensaje. Porque Loeb no era tonto. No necesitaba letreros de neón para reconocer un soborno cuando llegaba disfrazado de humor negro y envuelto en un carisma nervioso. Y no se equivoquen. Él sabía lo que Adam había estado haciendo desde la noche anterior. Cada disco copiado. Cada máquina prestada. Cada dólar ganado. En el momento en que Adam empezó a operar fuera del status quo de Arkham, los susurros ya habían llegado al oído de Loeb como gusanos atraídos por el calor. A Loeb no le importaba que los policías ganaran dinero extra. Demonios, era prácticamente el segundo trabajo de Gotham. Pero hacerlo sin decírselo, sin generar tributos, ese fue el error. Ese fue el insulto. Y hasta hace 5 minutos, había planeado dejar que Adam se enojara, tal vez dejarlo abandonado para que el resto del departamento lo limpiara. Pero luego el folleto. Luego el dinero. Entonces la implicación. Zou no solo se dio cuenta de que había metido la pata, sino que vino a arreglarlo. Vino a rendir homenaje. Incluso tuvo el buen juicio de usar la misma obscenidad que vendía como guiño, asentimiento, una especie de confesión untuosa envuelta en una negación plausible. Loeb levantó la vista de las páginas. Adam seguía de pie, con una postura firme pero humilde, interpretando el numerito del perro fiel con los ojos abiertos y llenos de disculpas. Inteligente. Casi demasiado inteligente para su propio bien. Pero aún así, un cachorro. He estado pensando mucho en usted desde que me dio esta oportunidad, señor, comenzó Adam con la voz cargada de sinceridad. Arkham tiene métodos primitivos para ganar dinero. Mucho tiempo, poca recompensa. No quería malgastar su confianza mientras recogía centavos del suelo. Así que, me puse creativo. Hizo un gesto hacia el dinero que estaba en el suelo. Lo juro por mi placa, señor. No se trataba de avaricia. Se trataba de lealtad. Pensé que era mejor demostrarlo, no hablar de ello. Esa última parte. Puro teatro. Pero a Loeb le gustaba un hombre que entendía la pompa. El comisionado exhaló lentamente, juntando los dedos. Lealtad. Sí, eso es lo que más importa en esta ciudad. Le dirigió a Adam una mirada mesurada. La sonrisa en sus labios ahora era más fácil, más suave. Tranquilo, hijo. Te creo. Adam no parpadeó, pero por dentro sus músculos se relajaron un poco. Lo esquivé. Por ahora. Loeb continuó, con un tono ahora más instructivo que amenazante. Todavía estás inexperto. Arkham es un puesto difícil. No espero que lo aprendas todo de la noche a la mañana. Por eso siempre digo, apóyate en tus colegas. Pide consejo a Weaver. Comparte la carga. Los ojos de Adam se alzaron al oír ese nombre. Weaver. Jefe del distrito Arkham. Viejo, tranquilo y muy metido en el juego. Así que esa es la estrategia. Los sobornos no llegan directamente a Loeb. Se gestionan a través de intermediarios locales. Tiene sentido. Son más difíciles de rastrear. Más fáciles de gestionar. Loeb le estaba dando un salvavidas, y una correa. Gracias, señor. Me aseguraré de coordinarme con el jefe Weaver de ahora en adelante. Agradezco su orientación. Loeb asintió, complacido. El fuego de su voz se había apagado. De repente, la sala se convirtió en pura camaradería de viejos amigos y humo de segunda mano. Hablaron un poco más. Charlas informales sobre la crisis económica de Gotham, escándalos en el mundo del espectáculo e incluso un chiste sobre la nueva amante del alcalde. Adam se reía cuando correspondía, con cuidado de no exagerar. Había entrado en esta oficina listo para la guerra. ¿Y ahora? Salía con una licencia para imprimir oro. Justo cuando estaba a punto de irse, Loeb añadió, casi perezosamente, pero no sin propósito. Antes de que te vayas, me han dicho que has estado investigando publicaciones piratas en Arkham. Adam se detuvo. El aire cambió. Esa era la prueba. El momento en que Loeb quitó el seguro de la granada y la hizo rodar por el suelo.
Se giró, manteniendo un tono serio. Señor, los piratas están fuera de control. Se aprovechan de los creadores honestos y dañan la economía de Gotham. Voy a tomar medidas drásticas. La justicia lo exige. Loeb resopló suavemente, divertido por el descaro del asunto. El hombre que quemaba cientos de discos pirateados ahora estaba allí, soltando retórica antipiratería como un testigo del Congreso. Desvergonzado. Lo cual, en Gotham, es la máxima expresión de profesionalismo. Bien dicho, respondió Loeb secamente. Le alegrará saber que tenemos un arsenal de contrabando incautado en varias redadas en la bóveda de pruebas. ¿Podría haber algo del botín de su jurisdicción ahí? ¿Por qué no echa un vistazo? Vea que es relevante para su investigación. Los ojos de Adam se iluminaron, pero solo por un segundo. La puerta de la sala del tesoro acaba de abrirse. Gracias, señor. Me pondré a ello enseguida. Por supuesto, dijo Loeb, agitando la mano. Solo asegúrate de documentar lo que te lleves. Y. La próxima vez, evitemos sorpresas. ¿Entendido? Adam asintió, rápido y conciso. Claro como el cristal. Salió de la oficina sonriendo cortésmente, pero en su interior, los engranajes ya habían empezado a girar. Con la bóveda de evidencias desbloqueada y haber marcado como el embudo, la operación pasó de ser un negocio de patio trasero a una empresa a gran escala. Pero cuanto más profundizaba en este sistema, más claro se hacía. En Gotham no existía el dinero limpio. Solo dinero inteligente y hombres muertos. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 18. Encuentro con el acertijo. Loeb estaba de pie junto a la ventana, bañado por la tenue luz matutina que se filtraba sobre el horizonte de hormigón de Gotham. Tras él, su secretaria entró con cuidado en la habitación, solo para quedarse paralizada al ver los billetes esparcidos por el suelo. Loeb, mientras tanto, ni siquiera miró atrás. «Director, ¿lo dejó ir sin más?», preguntó el secretario, subiéndose las gafas por el puente de la nariz. Parecía genuinamente desconcertado. Así no solían terminar estas cosas. Loeb tenía las manos a la espalda, con la mirada fija en el río de humanidad que ya inundaba las calles. Un niño criado en un orfanato no se diferencia mucho de la escoria callejera de afuera. Sin educación. Sin refinamiento. Claro que romperá las reglas. No sabe nada mejor. Pero si es obediente, ¿qué hay de malo en dejar que se coma las migajas? El secretario no dijo nada. Se agachó, recogiendo los billetes con eficiencia experta, con la mente llena de vida. Adam había dejado más de 1000 en tributo. Nada mal para una visita. Incluso generoso. Loeb finalmente se giró. En sus manos tenía el mismo panfleto obsceno que Adam había usado para envolver su soborno. Una sonrisa burlona curvó sus labios. Arkham no es tan lucrativo como la ciudad, claro. Pero tienen sus pequeños vicios. Casas de juego. Cárceles de droga. Adam aparece y ni siquiera puede sacar suficiente dinero para sí mismo. Menudo novato. Se dirigió a la esquina de la habitación, abrió un pestillo oculto con memoria muscular, y una sección de la pared se abrió con un siseo, revelando una bóveda reluciente. Joyas, dinero en efectivo, libros de contabilidad, todo atiborrado como un tesoro escondido en un dragón. Loeb la contempló con orgullo. A nadie en Gotham se le ocurre robar el departamento de policía, dijo con suficiencia. Por eso es el lugar más seguro de la ciudad. El secretario, imperturbable, se guardó los billetes recuperados. No era su primera vez en la vida. Loeb colocó el panfleto cuidadosamente dentro de la bóveda, junto a una colección de otras fichas de soborno, cada una marcada y catalogada con precisión obsesiva. Todos los oficiales que alguna vez le habían pagado tenían su historial allí. Así gobernaba Loeb. Si él caía, todos caían. No lideró con confianza, sino con influencia. Que corra la voz, dijo Loeb, cerrando la bóveda. Adam es uno de los nuestros ahora. La secretaria sonrió. Felicidades, director. Solo queda Gordon en pie. Es una vieja mula testaruda. No sabe cuándo ceder. Loeb entrecerró los ojos al oír el nombre. James Gordon y tenía esperanzas puestas en él. Qué lástima. Mientras tanto, en el ala de almacenamiento de evidencias del DPGC, Adam finalmente llegó al único lugar del que solo había oído hablar en rumores. La bóveda subterránea de los restos criminales de Gotham. Olía a polvo y a oportunidades perdidas. Maldición, ¿cuánto me costó esto?, murmuró Adam, dándose una palmadita en la cartera, ahora vacía. Su sacrificio de esa mañana le había costado la mayor parte de sus ganancias piratas.
Es hora de recuperarlo. Se dirigió a la tercera sala de evidencias, donde se guardaban los DVD confiscados y otro contrabando de baja calidad. La mayoría de los oficiales no se molestaban en revisarla. Nada de grandes robos. Nada de prestigio. Precisamente por eso Loeb le había permitido allanarla sin supervisión. Cuando Adam se acercó a la puerta, una voz lo sobresaltó desde atrás. ¿Cuánto tiempo sin verte, Adam? ¿Estás aquí para devolverte los DVD que te llevaste la semana pasada? Adam giró, con el pulso acelerado. Se preparó para una confrontación, sin saber que había dejado atrás la reputación de su predecesor. Un joven alto y fibroso estaba allí, impecable con un traje a medida. Cabello peinado con precisión quirúrgica. Gafas con montura dorada. Una cálida sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿No te habrás olvidado de que empiezo a las 9? Dijo el hombre con una risita. Y si no trajiste lo que pediste prestado, no creas que te vas con nada nuevo. A Adam se le puso la piel de gallina. En Gotham, los desconocidos amigables eran estafadores o algo peor. Su instinto le decía que huyera. Este tipo no parecía policía, pandillero ni estafador. Parecía algo más. El hombre no pareció notar la inquietud de Adam. Abrió la puerta y entró, hablando mientras caminaba. Lo entiendo, Adam. Eres soltero. La testosterona sube cada mes. La pituitaria se acelera y, de repente, tu corteza frontal se ve sometida a un asedio. Un poco de fricción y contenido adulto, terapéutico, en realidad. Adam parpadeó. ¿Qué? Entrecerró los ojos y finalmente vio la placa de identificación del hombre. Eduardo Nigma. Se le heló la sangre. Madre mía. No era un simple archivista excéntrico. Acababa de entrar en una habitación con el futuro Riddler de Gotham. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 18. Capítulo 19. La neurosis de Nigma. El acertijo no era un villano común y corriente en Gotham. Nombre real. Edward Nigma. En sus propias palabras. El coeficiente intelectual más alto de la Tierra me pertenece. Quizás eso haya sido exagerado. Claro, lo decía a menudo. Pero la mayoría de las veces, sobre todo cuando se enfrentaba a Batman, acababa golpeado físicamente y humillado mentalmente. Aún así, eso nunca lo detuvo. Cada vez que volvía al escenario, lo hacía alardeando, dejando acertijos, rompecabezas y pistas arrogantes como tarjetas de visita, prácticamente rogando a alguien que lo persiguiera. Edward no tenía superpoderes. Lo que tenía era ego. Teatralidad. Narcisismo vestido de verde, acentuado con interrogantes. Sus crímenes eran intencionadamente notorios, ejecutados con una combinación de ingeniosos artilugios y acertijos aún más ingeniosos. Su victoria más notable. Antes del reinicio. Batman. Silencio, donde orquestó una gran conspiración que involucraba a casi todos los villanos de Gotham, e incluso le ganó la partida a Superman. Por una vez, era más que una simple molestia. Después del reinicio, en Batman. Zero Year tomó el control total de Gotham. Dos grandes momentos destacados de mi carrera. El resto. Acertijos, montones. Acertijos mediocres. Esparcidos por toda la ciudad. Acertijos molestos que incluso los criminales de Gotham querían ignorar. Pero ahora Adam no tenía espacio para menospreciarlo. No cuando estaba en la ruina y los secuaces de Máscara Negra no lo tomaban en serio. Sobre todo, no cuando un solo paso en falso podía aplastarlo como una cucaracha. Si el acertijo quería meterse con él, no sobreviviría al acertijo, y mucho menos al remate. Ese solo pensamiento hizo que Adam comenzara a sudar frío. Aún así, quizá no fuera ese Edward Nigma. Quizás este tipo simplemente tenía el mismo nombre. Las líneas temporales eran difusas. Se suponía que el acertijo no se convertiría en supervillano hasta después del debut de Batman. Y Batman no estaba aquí, todavía. Para estar seguro, Adam probó las aguas. ¿Qué es tuyo, pero otros lo usan más que tú? Mantuvo un tono ligero y despreocupado. Como si acabara de inventar un acertijo por diversión. Si este tipo fuera realmente el acertijo y él mordería. El rostro de Edward se iluminó como un niño encontrando un rompecabezas debajo del árbol de Navidad. Nombre. El nombre de la respuesta. A, es de calidad. Estructura clásica, buena distracción. Me gusta. Adam puso los ojos en blanco para sus adentros. Por supuesto que lo reconoció. Era directamente de Asalto a Arkham. El acertijo del propio acertijo, contado a Amanda Waller. Este tipo era auténtico. Y Adam acababa de agitar una bandera roja ante un toro que embestía.
Adam, dijo Edward, sin dejar de sonreír. Aunque fue divertido, no puede sacar otro DVD. Hizo un puchero exagerado. Ya conoces las reglas. La sección de pruebas está prohibida. Ya las rompimos una vez. Si te doy otra hoy, seré yo el que tenga problemas cuando los de arriba vengan a husmear. Adam parpadeó. Este era el mismo hombre que alegremente bailaba el tango con Batman mientras dejaba burlas crípticas en los tejados. Examinó a Edward de arriba abajo. Sin tic. Sin sonrisa maliciosa. Solo un burócrata educado, aunque irritantemente presumido, con un traje bien planchado. Espera, preguntó Adam frunciendo el ceño. ¿De verdad eres Edward Nigma? Edward sonrió, como alguien que intenta ser paciente con un niño pequeño. Autenticidad garantizada. Como puede ver, trabajo aquí en el departamento de evidencia y almacenamiento de sustancias químicas. A veces también hago de médico forense. Nuestros médicos habituales beben como peces y redactan informes de autopsias que parecen cerveza derramada. Llámeme Ed. Adam había leído suficientes cómics para saber que Riddler tuvo diferentes vidas pasadas en diferentes líneas de tiempo. Trabajador postal. Investigador en biotecnología. En la serie de Gotham, era solo un tipo tranquilo del departamento de policía de Gotham. Algo que todos tenían en común. Antes de la locura, y Edward Nigma siempre había sido ignorado. Inteligente. Aislado. Tratado como un don nadie. Adam suspiró. Bueno, Ed, creo que hay un malentendido. Sacó un papelito del bolsillo. Tengo una orden del director Loeb. Tengo autorización para acceder a pruebas relacionadas con la operación de los discos piratas en el distrito Arkham. Edward levantó una ceja y se inclinó, entrecerrando los ojos ante el documento. Vaya. Qué raro. Se rascó la cabeza. ¿De verdad Loeb autorizó esto? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de beneficio especial para policías solitarios? ¿Una asignación para pornografía? Adam se quedó mirando. Eso fue atrevido. La mayoría de la gente pensaría eso. Ed se lo dijo en la cara. Sin filtros. Ahora era obvio por qué un tipo como este se veía obligado a vigilar estantes polvorientos y DVD de contrabando en lugar de dirigir su propio laboratorio. Tanta inteligencia, cero calibración social. Gira a la derecha, dijo Edward, señalando un pasillo estrecho. Segunda fila de estanterías. Marcada con un signo de interrogación tailandés. Adam se congeló a mitad del paso. Espera, espera. ¿Qué acabas de decir? Signo de interrogación tailandés, repitió Edward alegremente, sacando ya 2 tazas y poniendo agua a hervir. Té. Una bebida que gusta a todos los orientales. Y sí, ese es el acertijo. Una planta floreciente en agua. ¿Te animas? Adam estaba demasiado aturdido para adivinar. ¿Etiquetaste los estantes, con letras tailandesas? Parpadeó con fuerza y luego murmuró en voz baja. ¿Estás bromeando? ¿Quién demonios se supone que debe leer eso? Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 20. Atacando al acertijo. Al ver la expresión confusa de Adam, Edward Nigma sonrió de satisfacción. Naturalmente, interpretó el silencio de Adam como una muestra de admiración y se lanzó a una explicación entusiasta. Adam, esto no es solo sánscrito simple. En rigor, es una tabla con estructura de árbol combinada con archivos clasificados en tailandés. Verás, el alfabeto inglés solo tiene 26 letras. Eso no es suficiente para los sistemas de clasificación cada vez más complejos que necesitaremos en el futuro. Es demasiado limitado. Ahora bien, las familias lingüísticas del sudeste asiático, por otro lado, son increíblemente ricas, tanto en número de caracteres como en su capacidad de combinación. Tomemos el tailandés, por ejemplo. Evolucionó del sistema lingüístico sánscrito-jemer y tiene 44 consonantes y 32 vocales. Si las combinamos, es más fascinante que la tabla periódica de los elementos químicos. Mientras Nigma divagaba, con la saliva volando y los brazos agitándose, Adam solo podía mirar fijamente sin comprender. Por favor, pensó Adam, encogiéndose mentalmente. ¿Quién en su sano juicio usaría algo tan raro? No entiendo nada de esto. Pero Nigma no tenía conciencia de sí mismo al respecto y simplemente seguía adelante. Después de todo, pasaba sus días enterrado en el departamento de evidencias, rara vez visitado, rodeado de viejos expedientes en lugar de personas vivas. Ahora que por fin tenía con quién hablar, era como si se le hubiera roto un dique. Adam no lo interrumpió. Simplemente observó al hombre emocionado, aturdido.
En cómics, películas e incluso videojuegos, la causa del descenso del acertijo a la oscuridad siempre había sido la misma: la negligencia. Una completa falta de atención y comprensión por parte de quienes lo rodeaban. En la serie Gotham, Nigma había ayudado a la policía a encontrar pistas ocultas en numerosas ocasiones, pero nadie lo tomaba en serio. Ni siquiera el siempre justo James Gordon estaba dispuesto a escuchar sus acertijos. De principio a fin, Edward Nigma siempre fue el marginado. Un excéntrico que operaba con una lógica extraña y murmuraba acertijos para sí mismo, esperando que a alguien le importara. Pero nunca lo hicieron. De repente, un pensamiento cruzó por la mente de Adam. ¿Y si me hiciera amiga de Nigma antes de que se convirtiera en el acertijo? ¿Y si pudiera ganarme su confianza y alejarlo del borde de la locura? Después de todo, nadie en este mundo conocía la historia del acertijo como Adam. Nadie más sabía lo que Nigma realmente necesitaba. Muchos de los supervillanos de Gotham fueron personas decentes, amables, incluso inofensivas antes de que el mundo los aplastara. Sufrieron desamores, pérdidas, traiciones, y emergieron como monstruos. Pero tal vez, solo tal vez, si alguien hubiera estado dispuesto a hablar con ellos, a ayudarlos a resolver los problemas que los atormentaban, podrían haber sido diferentes. Si alguien hubiera comprado los cuadros de Hitler, ¿se habría convertido en un belicista destructor del mundo? Si alguien le hubiera dado al Joker un trabajo estable antes de su crisis, ¿se habría convertido en el príncipe payaso del crimen? Y al darse cuenta, Adam sonrió sutilmente. Abandonó su plan original de simplemente agarrar el disco maestro y correr a cobrar. En cambio, decidió escuchar con paciencia el monólogo aparentemente interminable de Nigma. Al ver a Adam tan atento, Nigma se llenó de alegría. Normalmente, la gente se alejaba de la conversación en 3 frases. Pero Adam se quedó, e incluso habló de vez en cuando, aunque brevemente. Y luego, esas 3 palabras bastaron para emocionar a Nigma. Para él, significaban que Adam era curioso y tenía ganas de aprender. Alguien que valoraba lo que decía. Así que, el futuro acertijo soltó alegremente sus pensamientos reprimidos, incluso presumiendo algunos inventos peculiares que había improvisado en su tiempo libre. Uno de ellos era un dispositivo aturdidor policial rediseñado que podía electrocutar directamente a los criminales con electricidad más concentrada. Era ingenioso, pero de bajo presupuesto. Al ver esto, Adam se golpeó la frente al darse cuenta. Claro. Esto es Gotham, un lugar repleto de genios excéntricos. Incluso los villanos saben fabricar su propio equipo. Aquí todos son prácticamente startups tecnológicas andantes. Incluso tipos fracasados como Scarface pueden construir un Gundam con piezas de desecho y ver. Batman. La serie animada, episodio Scarface, reconociendo el talento de Nigma, Adam ofreció una sugerencia práctica. ¿Por qué no incrustar el dispositivo aturdidor en un bastón? Sería elegante, fácil de ocultar y difícil de sospechar. Nigma estaba extasiado. Las palabras de Adam parecían hablarle directamente al alma. Aplaudió con entusiasmo y asintió con aprobación. Mientras tanto, Adam se rió para sus adentros. Acababa de plantar la semilla del icónico bastón del acertijo, y el hombre ni siquiera se dio cuenta. Fue más fácil de lo esperado. Sin embargo, la siguiente idea que Nigma propuso hizo que la expresión de Adam se contrajera. El aspirante a villano sugirió crear una serie de trofeos con forma de acertijo y esconderlos por toda Gotham. Quien los resolviera desbloquearía el premio que contenían. Adam descartó esa idea inmediatamente. ¿En serio?, pensó con amargura. Cuando jugaba a la saga Batman Arkham, los trofeos del acertijo eran lo más molesto del juego. Cada vez que los conseguía, me daban ganas de destrozar el teclado y comerme el ratón. Ni hablar de dejar que eso pase en la vida real. Afortunadamente, antes de que Nigma pudiera seguir con ideas descabelladas, alguien más entró en la habitación por asuntos oficiales. Al darse cuenta de que Adam no estaba allí solo para charlar, Nigma se disculpó torpemente y cambió de tema rápidamente. Se dio una palmadita en el pecho y prometió solemnemente entregarle personalmente todos los DVD pirateados del archivo de pruebas a Adam. En realidad, a Adam no le interesaba mucho el contenido de los discos. Al ver que Nigma tenía trabajo, se disculpó tras unas palabras amables y abandonó el departamento de pruebas, aunque Nigma lo vio marcharse con pesar. Al salir del oscuro almacén subterráneo, la cegadora luz del sol y la ráfaga de aire fresco lo golpearon como una ola. Sintió como si estuviera pasando de un mundo a otro. Uf, con razón nadie quiere hablar con el acertijo, murmuró. Estar cerca de él es agotador.
Aún así, se permitió una leve sonrisa burlancia. Bueno, al menos causé una buena impresión. Quizás sea útil algún día, Probablemente debería volver pronto al distrito Arkham. Pero antes, debería saludar al jefe Loeb. Siguiendo el principio de que mostrarle la cara al jefe nunca hace daño, Adam se dirigió a la oficina del comisionado. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, una voz furiosa estalló desde el interior. Ya me harté de este viejo Gordon. Gruñó una voz masculina, profunda y potente. Gil, ¿sabes qué pasó esta mañana? James Gordon se está poniendo terco otra vez. Dime, ¿quieres que esto me quite el sueño? Adam se quedó congelado. Sabía el nombre completo de la comisionada. Gillian Loeb. Gill era claramente un apodo, una familiaridad poco común que no cualquiera podía usar. Cualquiera que se atreviera a gritarle así a Loeb sin ser arrestado de inmediato debía ser un allegado, alguien con verdadera autoridad e influencia. Era claramente una conversación privada. Adam sabía que no debía espiar lo que probablemente era un conflicto interno en las altas esferas del GCPD. Pero la tentación ganó. Fingiendo indiferencia, Adam agarró una taza cercana e hizo como si estuviera bebiendo agua, mientras giraba cuidadosamente la cabeza para escuchar, con las orejas alerta. Cualquiera que sea lo que esté sucediendo dentro y podría ser valioso. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 21. James Gordon, el futuro comisionado del Departamento de Policía de Ciudad Gótica, es también uno de los aliados más leales y confidentes más confiables de Batman. Dejemos de lado las innumerables versiones de su personaje en los reinicios. Antes de los grandes reinicios de la línea temporal de DC, Gordon era retratado como un hombre de ideales y ambición, con una firme creencia en la ley y la justicia. Veterano militar herido en el campo de batalla, de ahí el apodo de Capitán Gordon. Véase la película animada Gotham Knights, sirvió posteriormente en el Departamento de Policía de Chicago antes de ser transferido a Gotham. Pero al llegar a esta ciudad, descubrió una dura verdad. Gotham ya estaba sumida en la corrupción. Políticos, gánsteres, organizaciones criminales y capos de la droga ostentaban el verdadero poder, e incluso la policía, que se suponía debía proteger a la gente, se había convertido en parte de la enfermedad. Gordon se aferró firmemente a sus principios, pero pronto se dio cuenta de lo difícil que era actuar con rectitud en Gotham. Creía en la ley, pero allí, incluso Batman el justiciero enmascarado que protegía la ciudad era técnicamente un criminal, un símbolo de la justicia que, sin embargo, actuaba al margen de la ley. Finalmente, tras chocar contra una pared tras otra, Gordon cedió. Decidió cooperar con Batman, confiando en la fuerza del justiciero para combatir juntos el crimen. Aún así, Gordon se aferró a las restricciones legales, considerándolas su última línea de integridad. Para Adam, Gordon era el único policía verdaderamente bueno de Gotham. Una figura trágica que lo dio todo por la justicia. En la serie Gotham, su novia, Bárbara, se vio envuelta en guerras de pandillas debido a su posición y finalmente cayó en la oscuridad. Su segunda novia, Leslie Tompkins, apodada Xiaolai en algunas adaptaciones, contrajo un virus debido a la participación indirecta de Gordon y tuvo que dejar Gotham para protagonizar Deadpool en el universo Marvel, en broma, claro. En los cómics, su esposa, Sarah Essen, era una compañera oficial. En una ocasión, fue capturada por el Joker, quien había secuestrado a un grupo de bebés. Anunció que, a menos que Sarah se suicidara, no liberaría a los niños. Con una voluntad firme e inquebrantable, Sarah se disparó sin dudarlo. Se desplomó en un charco de sangre, tan inesperadamente que incluso el Joker se estremeció. Este fue uno de los pocos momentos previos al reinicio donde el príncipe payaso del crimen mostró un atisbo de humanidad. Fiel a su palabra, liberó a los bebés y desapareció entre las sombras de Gotham. La hija de Gordon se convirtió posteriormente en discípula de Batman. En la infame historia de la broma asesina de 1988, el Joker le disparó en la columna vertebral. Aunque sobrevivió, quedó paralizada permanentemente. El propio Gordon ha sobrevivido a innumerables intentos de asesinato, planes de venganza y emboscadas de bandas. A diferencia de Batman, armado con riquezas, dispositivos y armaduras, Gordon se interpuso entre Gotham y el caos con solo agallas y una placa. Soportó la presión tanto del submundo criminal como de la élite política corrupta, haciendo en silencio el trabajo sucio que mantenía unida de Gotham. En el regreso del Caballero Oscuro, un Gordon envejecido finalmente se retiró. Sin su placa, perdió la única protección que le quedaba.
Aún así, destrozado y despojado de su poder, usó su conocimiento y experiencia para ayudar a Batman, luchando por Gotham hasta que se le escaparon las últimas fuerzas. Ahora, al escuchar la conversación en la oficina del comisionado, Adam no pudo evitar escuchar atentamente a través de un espacio entre las persianas. Esta mañana, el padre Donnelly, del barrio de Grundy, vino y le dio a Gordon $50 durante un apretón de manos. Gritó una voz furiosa. Era el detective Flash, prácticamente furioso. Y ese cabrón de Gordon, miró el dinero como si estuviera lleno de gérmenes y luego se lo tiró en la cara al sacerdote. ¿Puedes creerlo? Al otro lado del escritorio, el comisionado Loeb tenía una expresión sombría. Jugueteaba con el bolígrafo como si acabara de morder algo podrido. Luego entrenó con los reclutas durante 2 horas y le dio a Sher una placa de prueba. Está jugando con fuego. Rugió Flash, con la voz de un tiranosaurio enfurecido. Incluso desde fuera de la oficina, el volumen era abrumador. Gil, esto no puede continuar. Puedo animar a los chicos, enseñarle las reglas de Gotham, obligarlo a someterse. Te lo juro, no soy solo yo, muchos otros están hartos de él. Los rasgos de granito de Loeb finalmente se quebraron. Como alguien que gobernaba con control, odiaba que las cosas se pusieran difíciles. Pero era evidente que Gordon había pisado los callos equivocados. Si Loeb seguía ignorando el creciente resentimiento, ese descontento podría acabar volviéndose contra él. Y eso no debía suceder. HMPH. Si Gordon pudiera seguir el ejemplo de Adam, aún podría tener alguna esperanza, murmuró Loeb con un suspiro. Entre los oficiales superiores, solo Adam y Gordon se habían negado a doblegarse ante él. Pero la actuación de Adam esa mañana había dejado a Loeb gratamente sorprendido, mientras que Gordon, por otro lado, se estaba volviendo cada vez más insoportable. Pero ahora no es el momento. La prensa ha estado husmeando últimamente, buscando crear problemas. No puedo permitirme ser demasiado visible, continuó Loeb. Tengo una conferencia en el Met dentro de 2 semanas. Hasta que termine, quiero tranquilidad. Esperen hasta entonces. Entonces actuaremos. Tras oír suficiente, Adam salió de la oficina en silencio. Fingió no haber estado allí, se dio la vuelta y se marchó rápidamente sin llamar la atención. Parece que Gordon está en problemas, pensó mientras regresaba por el pasillo. Quizás solo eran años de resentimiento que lo estaban afectando. Solo necesitaban una excusa. Hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. ¿Debo ayudar a Gordon? Según las tramas que Adam recordaba, Gordon llegaría a controlar toda la fuerza policial de Gotham. Desde esa perspectiva, Gordon era sin duda alguien con quien valía la pena forjar una relación. Pero Gordon era un hombre de principios inquebrantables, inmune al soborno, la intimidación y la corrupción. Una vez que alcanzó el poder real, sería difícil para alguien como Adam, un estafador del mercado negro que traficaba con discos pirateados, siquiera acercarse a él. Aún así, el viejo dicho dice: ayuda a alguien antes de que se levante, y te recordará para siempre. Esta podría ser la oportunidad perfecta. Si la dejaba pasar, sería un desperdicio. Una vez decidido, Adam asintió para sí mismo y regresó al departamento de policía de Gotham, listo para lanzar su nuevo trabajo secundario. Una inversión estratégica en buena voluntad. Y se decía que Gordon acababa de salir de la oficina de personal, con el rostro demacrado por la frustración. Tenía la mirada cansada, incluso exhausta. Hoy era su 4º intento de solicitar un cambio de turno. Su hija estaba a punto de tomar el examen AT y, como padre, sentía la necesidad de estar ahí para ella. Animándola, ayudándola con la vida diaria y apoyándola durante el estrés. Desde que el presidente Obama promulgó la ley SK-5, una iniciativa que exige a las universidades priorizar la diversidad racial por encima del rendimiento académico, la competencia por la admisión universitaria se ha vuelto más feroz que nunca. Para más información, busque California SK-5 en Baidu. Con un número limitado de plazas disponibles, Gordon tenía motivos de sobra para preocuparse. Maldita sea, ignoraron mis últimas 3 solicitudes, pensó con amargura. Esta vez, me dijeron que alguien más tendría que aceptar cubrir mi turno. Si no, no hay opción. ¿Pero quién en esta comisaría se ofrecería a reemplazarme? Frustrado, Gordon sacó un cigarrillo del bolsillo. Lo encendió, a pesar de saber perfectamente que su esposa e hija lo regañarían al llegar a casa. Pero en momentos como este, nada calmaba sus nervios como un cigarrillo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 21.
Capítulo 22. Reunión secreta en el jardín trasero. Se decía que el comisionado Loeb tenía poco interés en hacer cumplir las leyes, excepto una: la prohibición de fumar. Esa norma era inflexible, probablemente porque el propio Loeb no fumaba. Cualquiera que fuera sorprendido fumando dentro de la comisaría se enfrentaba a una severa reprimenda inmediata. Tomemos como ejemplo el cómic Batman. Año 1. Loeb solía masticar chicle delante de sus subordinados, fumadores empedernidos, como si presumiera en silencio de su victoria personal sobre la adicción. Como resultado, James Gordon había empezado a escabullirse a un rincón apartado detrás de la comisaría cada vez que sus antojos lo dominaban. Tras asegurarse por completo de que nadie lo seguía, metía la mano en el bolsillo, sacaba un cigarrillo arrugado, lo encendía y daba una larga calada. El amargo aroma a nicotina y alquitrán le bajaba por la garganta, disipando la tensión que lo agobiaba constantemente. Suspiro, este es probablemente el único momento del día en el que no me interrumpirán, murmuró Gordon para sí mismo con una sonrisa irónica. El espacio frente a él había sido usado por el jardinero del departamento para guardar herramientas viejas. Estaba escondido junto a la puerta trasera de un hotel abandonado. Tranquilo, apartado y perfecto para un descanso en solitario. Al menos, siempre y cuando no quemara accidentalmente el cobertizo con una colilla de cigarrillo perdida. Entonces, algo inusual llamó su atención. Un billete de $100 estaba clavado contra la cerca metálica que bordeaba el muro exterior. El billete verde resaltaba con nitidez, casi como si lo hubieran colocado allí a propósito. Qué raro, ¿quién deja dinero aquí así?, se preguntó Gordon, entrecerrando los ojos. ¿Se lo olvidó el jardinero? ¿O se lo llevó el viento? Instintivamente, lo tomó. Gordon era un hombre honesto, jamás aceptaba sobornos, pero incluso la gente honesta sabe que no debe dejar dinero tirado. Hay una diferencia entre la corrupción y el sentido común. Pero en el momento en que sus dedos tocaron el billete, una voz se escuchó desde el otro lado de la valla. James Gordon, finalmente estás aquí. Sobresaltado, Gordon adoptó instintivamente una postura defensiva. Escudriñó con la mirada los huecos entre los alambres de la cerca, buscando el origen de la voz. Al mismo tiempo, su mano se deslizó hacia la funda. Pero antes de que pudiera sacar su arma, algo frío y metálico presionó firmemente contra su cintura desde el otro lado de la valla. ¿Qué? ¿Eso es, una pistola?, pensó Gordon, alarmado. Incluso a través de la tela de su camisa, podía sentir el inconfundible frío del metal. A juzgar por su forma ancha y cilíndrica, debía ser un rifle de gran calibre, o algo similar. Y con el arma colocada a través de la valla, no podía moverse ni darse la vuelta para identificar a su atacante. No te muevas, Gordon. La voz era tranquila, casi despreocupada, pero con un matiz de advertencia. Y no te molestes en sacar tu pistola. No soy tu enemigo. Al contrario, esta reunión es para ayudarte. Tengo información importante. No hablo con cobardes que se esconden tras vallas, respondió Gordon con voz desprendida. Y esto es el patio trasero de una comisaría. Si tienes el valor de dispararme, adelante. Pero en cuanto lo hagas, toda la policía te echará encima como un rayo. ¿Ah, sí? ¿Eso crees?, dijo la voz con una risita sombría. Seamos realistas, Gordon. ¿De verdad crees que a alguien de esa estación le importaría que te mataran a tiros? No tienes precisamente un club de fans. Las palabras tocaron la fibra sensible. La expresión de Gordon se ensombreció. Era cierto. A pesar de sus años de servicio, tenía pocos aliados de verdad en el departamento. Justo antes, había intentado cambiar de turno con alguien cualquiera para poder pasar tiempo con su hija. Ningún oficial había accedido, ni siquiera los que estaban claramente libres. Vayamos al grano, continuó la voz. No te molestes en mirar a tu alrededor. No quiero que me vean hablando contigo. Ahora, inclínate, haz como si te estuvieras atando los cordones. De hecho, átate los 2 zapatos. Hará que nuestra charla sea más productiva. Gordon entrecerró los ojos. Este hombre era astuto. Al parecer encorvado, nadie que pasara por allí sospecharía nada inusual. Atar los cordones de los zapatos era claramente una táctica dilatoria, para evitar que Gordon lo persiguiera una vez que escapara. Quienquiera que fuese este tipo, no era un simple matón. Era cauteloso. Estratégico. Y claramente quería hablar sin ser identificado. ¿Podría ser de una pandilla? ¿De un sindicato? ¿Estaba allí para reclutar a Gordon como informante? Escucha con atención, dijo la voz. Tus colegas no solo están molestos, sino furiosos.
Planean darte una lección. Quizás con un bate de béisbol. Quizás con una palanca. De cualquier manera, te dejará cojeando. Gordon se tensó. Instintivamente, su mano se dirigió a su cinturón. Es ridículo, dijo, intentando parecer seguro. He seguido todas las reglas. Quizás no les caiga bien, pero agresión. Eso es exagerado. Hizo una pausa. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes todo esto? Debería denunciarte ante el comisionado, Loeb lo sabe. De hecho, lo aprobó, interrumpió la voz. En cuanto se vaya a Metrópolis en su viaje de conferencias dentro de 2 semanas, empezará. Esa es tu oportunidad, Gordon, aunque no lo creas, pero más te vale estar preparado. Las palabras le calaron hondo. Gordon no era ingenuo. El momento era demasiado oportuno. Si Loeb hubiera estado fuera de la ciudad durante el ataque, tendría la coartada perfecta. Podría alegar ignorancia, aunque todos supieran lo contrario. ¿Quién eres? Preguntó Gordon, con la voz cargada de frustración y curiosidad. ¿Cómo sabes tanto de lo que ocurre en nuestra comisaría? Ninguna respuesta. Esperó varios segundos y luego se giró lentamente, solo para descubrir que el arma que llevaba pegada a la cintura no era más que un tubo oxidado. Su forma imitaba la de un barril, pero nada más. Maldita sea, jugó como un novato. Gordon se quitó los zapatos de una patada, todavía atados, y saltó la valla descalzo, con la esperanza de atrapar a quien quiera que fuese. Pero el callejón de más allá estaba vacío. Ni un alma a la vista. Excepto que en la sucia pared de ladrillos de enfrente, alguien había garabateado un mensaje con agua goteando. Cuidado, Flash. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 23. Sombras al mediodía. En ese momento, Adam caminaba tranquilamente por las calles de Gotham, con la cálida luz del sol cayendo sobre sus hombros como un suave bálsamo. El aire era fresco, pero brillante, y por una vez, se sintió aunque solo ligeramente a gusto. La razón por la que había elegido un método tan secreto para advertir a Gordon sobre los planes de Flash era simple. Adam conocía a esa gente demasiado bien. Antes de unirse a Batman, James Gordon siempre había sido un hombre de principios. Un veterano soldado testarudo con un odio inquebrantable por la corrupción y la injusticia. Por eso había logrado mantenerse limpio en una ciudad tan corrupta como Gotham. Pero si Adam se le hubiera acercado directamente y le hubiera dicho con indiferencia que Loeb y Flash conspiraban contra él, Gordon lo habría arrastrado directamente a la oficina de Loeb para una confrontación, acorralando a todos sin posibilidad de retirada. Este era un escenario que Adam quería evitar. Y lo que era más importante, acababa de bajar del tren, y la vigilancia de Loeb sobre él probablemente seguía activa. Si actuaba con demasiada audacia o contactaba con Gordon prematuramente, fácilmente podría levantar sospechas. Un paso en falso y todo el trabajo preliminar que había hecho se derrumbaría. Por eso había decidido basarse en la historia que recordaba. ¿Por qué había usado un lugar tan secreto para su primer contacto íntimo con Gordon? Necesitaba que esto fuera una semilla plantada, no un foco de atención. Y además, un poco de misterio podía ser muy útil. No revelar su identidad de inmediato aseguró que el momento se quedara grabado en la memoria de Gordon. Cuando la verdad finalmente saliera a la luz, significaría más que si Adam simplemente se hubiera presentado. Pensando en todo esto, Adam suspiró y negó con la cabeza. Sacó un cigarrillo de su abrigo, lo encendió con un gesto del pulgar y dio una calada larga y cansada. Ya había sido una mañana agitada. Maquinaciones constantes, maniobras rápidas, hilos delicados que se movían. No se había parado a respirar, y ahora el cansancio finalmente lo estaba alcanzando. Era casi de madrugada, y los barrios de Gotham ya bullían de vida. Los puestos estaban abiertos, los vendedores se gritaban unos a otros mientras ofrecían comida callejera, artículos de contrabando y milagros de baratijas. Los pobres de Gotham, curtidos por la vida y apremiados por la necesidad, ya estaban metidos hasta los codos en la lucha por la supervivencia. Honestamente, a Adam le gustó este lado de Gotham. Viejos mexicanos vendiendo medicinas falsas con auténtica convicción. Adivinos negros con caderas exageradas mientras gritaban rimas sobre el destino. Su propia gente. Trabajadores inmigrantes, sonriendo de oreja a oreja mientras vendían ropa de imitación. Y el campesino grasiento llamado Linlin, que regentaba un puesto de barbacoa como si estuviera asando en el infierno. La cacofonía de acentos, risas, palabrotas y cacerolas de acero llenó las calles con algo que la élite de Gotham nunca podría fabricar: alma. Adam se sentía arraigado allí.
Como si estuviera paseando por un mundo vivo y palpitante, no solo hojeando las páginas de un cómic. Maldita sea, para cuando vuelva al distrito Arkham probablemente será mediodía, murmuró, mirando al sol y protegiéndose los ojos. Supongo que tendré que buscar algo decente para comer por aquí. Ya estaba temiéndolo. La comida americana casi lo había destrozado. Al principio, seguía a la multitud. McDonald's, Burger King, todos los clásicos de la comida rápida. Pero después de 3 días de papas fritas y pollo frito, tenía la garganta inflamada, le habían salido úlceras en las comisuras de la boca y solo el olor a grasa le daban ganas de vomitar. Y luego estaban las infames delicias oscuras americanas. Las Oreos, que antes eran un refrigerio para la pequeña burguesía a la hora del té, habían sido rebozadas y fritas hasta convertirse en monstruosas galletas bañadas en azúcar. Adam casi esperaba ver Snickers fritos a continuación. Sopa de huevo. Es pesada con tanta maicena que parecía pegamento. ¿Steak tártaro? Carne cruda con un huevo crudo encima, sin condimentos ni picante, solo carnicería y salmonela. Adam casi vomitó. Por suerte, el barrio chino de Arkham lo había salvado de morir de hambre. Pero regresar ahora significaba enfrentarse a los tranvías abarrotados y perderse por completo el almuerzo. Una vez tomada la decisión, Adam deambuló por los callejones en busca de comida y, después de unas cuantas vueltas, encontró un pequeño puesto de comida tailandesa escondido entre 2 contenedores oxidados en un callejón angosto y sombreado. Un arroz con pollo y un filete de pollo extra, dijo Adam, sentándose frente al pequeño mostrador y asintiendo con la cabeza al vendedor. El vendedor, un hombre rechoncho y fibroso, con el pelo peinado hacia atrás y un delantal descolorido, asintió sin hablar, mientras cortaba la carne con silenciosa precisión. El arroz con pollo, también conocido como arroz con aceite de pollo o arroz con pollo hainanés, es originario de Hainan, pero desde entonces ha conquistado el sudeste asiático. Con el paso de las décadas, se ha convertido en un plato nacional en lugares como Malasia, Singapur y Tailandia. El proceso era simple y a la vez ingenioso. Pollo fresco y gordo escalfado con hierbas hasta que estaba tierno, y su caldo se usaba para dar sabor al arroz. A veces, el arroz se freía con grasa de pollo antes de cocerlo al vapor, creando granos tan ricos que brillaban sin sentirse grasosos. Cubierto con cilantro, pétalos de pepino y un chorrito de salsa especial, era una comida reconfortante y artesanal. Algunos restaurantes tailandeses del distrito Pratunam de Bangkok incluso tenían carteles que decían sabor original de Hainan, honrando sus raíces, a diferencia de ciertas culturas que preferían piratear cosas buenas y reclamarlas como propias. El vendedor terminó rápidamente su preparación, colocando pechuga y muslo de pollo en rodajas sobre arroz aromático, vertiendo salsa por encima y decorando con hierbas y pepinos con forma de delicadas flores. Acompañado de un tazón de caldo de hueso caliente. Cuando le sirvieron la comida, el hambre de Adam se apoderó de él como un maremoto. Cada nervio de su cuerpo, exhausto, clamaba por alivio. Tomó una cuchara y comenzó a comer vorazmente. En serio, poder comer cuando tengo hambre, dormir cuando estoy cansado y vivir en paz, ¿qué más puedo pedir? Murmuró entre bocados, con un hueso de pollo en la mano. Cuando le pague lo que le debo a Máscara Negra, quizá pueda vivir cómodamente para variar, pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, oye. ¿Qué hace este cerdo de piel amarilla aquí? ¿Te perdiste, chino? Esto es territorio de la sociedad aria. Adam se quedó congelado. Giró ligeramente la cabeza y vio a 6 o 7 hombres de aspecto rudo apiñándose en el callejón. Llevaban pañuelos, tatuajes de esvásticas, insignias confederadas y botas con punta de acero. Sus ojos lo escrutaban como lobos olfateando a su presa. El dueño del puesto de comida les echó un vistazo y luego se alejó tranquilamente, con la cabeza gacha, fingiendo no darse cuenta. Los hombres lo ignoraron. Sus ojos permanecieron fijos en Adán. Sus pasos resonaron más fuerte con cada paso mientras comenzaron a rodearlo. Así, de repente, la atmósfera cambió. ¿Robo a plena luz del día en Gotham? Por supuesto. Esta era Ciudad Gótica. Hogar de monstruos y hombres por igual. ¿Y Adán? Bueno, su suerte se había acabado oficialmente. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 23. Capítulo 24. Sangre en el callejón. En un callejón estrecho y desierto, oculto entre los muros de ladrillo podrido de Gotham, el sol de la mañana nunca llegaba. Los gánsteres que bloqueaban la entrada proyectaban largas sombras depredadoras sobre el pavimento agrietado. Francamente, la situación de Adam no podía haber sido peor. Estaba acorralado. Rodeado. Sin escapatoria. Sin multitud entre la que desaparecer.
Solo él y una jauría de perros callejeros sedientos de crueldad. Pero a pesar de las adversidades, Adam mantuvo la calma. Su mente se mantuvo lúcida. Sociedad aria. Nunca he oído hablar de ella. No era arrogante, solo cauteloso. Como viajero en el tiempo, sabía que Gotham estaba plagada de monstruos. Antes de decidir cómo manejar la situación, necesitaba averiguar con quién estaba tratando. Si se hubiera tratado de una de las bandas más importantes, como la pandilla de Penguin o la banda de los payasos, habría tirado la cartera y se habría retirado despacio. Esos tipos eran impredecibles, despiadados. Un paso en falso y no vivirías para repetirlo. Adam no era tan estúpido como para desafiarlos a estas alturas. Pero estos punks no se sentían de las grandes ligas. Por desgracia, su observación murmurada fue más dura que un puñetazo. Los gánsteres se tensaron, sus rostros se tensaron en muecas de desprecio. El hecho de que su futura víctima no los reconociera, peor aún, no les temiera, era un insulto que no podían soportar. «Maldito cerdo», ladró uno de ellos, avanzando a zancadas. «Vete a pudrir en el estrecho, donde perteneces. No puedes andar libre en nuestro territorio ario». Pateó la mesita junto a Adam con un gruñido violento. El plato de arroz con pollo humeante, la primera comida real de Adam en horas, se estrelló contra el suelo, rompiendo el silencio. El matón se inclinó, su rostro a escasos centímetros del de Adam, y escupió saliva con cada sílaba. «Me llamo tío Phil, ¿recuerdas? Iba a robarte, ¿y ahora?» Su sonrisa se ensanchó. «Te desnudarás. Ropa, zapatos, todo. Dejarás algo para recordarnos. Si te resistes, bueno, lo haremos educativo». La risa estalló a su alrededor. El resto de la pandilla se desplegó, ansiosos por el espectáculo. Ya lo habían hecho antes. Se les notaba en los ojos. La violencia racial siempre había sido el corazón vil de Gotham. Al igual que en el mundo real, desde las cicatrices de la guerra civil hasta los disturbios modernos alimentados por el odio, la enfermedad nunca desapareció. En Gotham, simplemente era más ruidosa, más cruel y más difícil de procesar. Adam no se inmutó. Simplemente miró al tío Phil de arriba abajo, y luego, se rió. «¿Tío Phil?», repitió con sarcasmo. «Nunca he oído hablar de ti». Y en el mismo instante, Adam se abalanzó hacia adelante y golpeó con su frente la cara del gánster. Un cabezazo limpio y brutal. Desde la frente hasta el puente de la nariz. Grieta. Phil se tambaleó hacia atrás, con la sangre chorreando de su nariz destrozada. Le fallaron las rodillas y se desplomó en el suelo del callejón, gimiendo y ahogándose con su propia sangre y lágrimas. Los cabezazos no eran simples movimientos callejeros al azar. Bien hechos, el cráneo contra el cartílago, eran devastadores. Pero si fallabas el momento, podías quedarte sin aliento. Adam no fallaba. El callejón quedó en silencio. El resto de la pandilla se quedó paralizada, aturdida por la repentina violencia. Sus ojos se clavaron en Adam, quien se había despojado de su serenidad como si fuera un abrigo. Lo que quedaba era una furia descarnada. «Ciegos bastardos», gruñó Adam, con una voz atronadora en el estrecho espacio. «Ya basta. ¿Se dan cuenta de con quién se están metiendo?» Su pecho subía y bajaba y su respiración estaba entrecortada por la emoción. «Me despierto en un mundo destrozado, aterrizo en Gotham, nada menos, y no tengo ni un solo superpoder. ¿Crees que te tengo miedo? Le debo $5.000 a Máscara Negra. No he dormido ni comido, y ustedes, chacales descerebrados, ¿quieren pelear por el color de la piel?», señaló furiosamente. «Bueno, adivina qué. Hoy es tu día de mala suerte». Abrió los brazos. «Vamos. Me llevo a 10 de ustedes ahora mismo». La pandilla intercambió miradas y luego empezó a sacar armas de debajo de chaquetas y cinturones. Cadenas de bicicleta, navajas automáticas, palancas. Herramientas clásicas del lado oscuro de Gotham. Improvisadas y feas. Phil, aún sangrando y gimiendo, se rió entre dientes. «¿Estás muerto, chino? ¿Te crees duro? A ver qué haces sin un arma». Pero entonces se quedó congelado en medio de la risa. Porque Adam, con calma, metió la mano en su abrigo y sacó una pistola. Negra mate, letal y muy real. Su expresión era fría. «¿Quién dijo que no tenía un arma?», dijo Adam con voz monótona. «¿Quieres jugar con fuego? Yo traje fuego». En Gotham, las pistolas no eran baratas, sobre todo en la calle. El control de Falcone sobre el tráfico de armas obligaba a la mayoría de las bandas de bajo nivel a usar fuerza contundente y herramientas improvisadas. Las armas de fuego eran un símbolo de estatus.
Y de repente, Adam ya no parecía una presa. Parecía alguien de quien deberían haber huido. Pero Phil, con el orgullo herido goteando más espeso que la sangre, gruñó. ¿Crees que le tenemos miedo a un arma? Está fanfarroneando. ¿No tiene más que un par de balas en esa cosa, y disparando a la luz del día? La policía lo destrozará. Señaló con mano temblorosa. El agente Ate Distrito es el novio de mi hermana. Te esposará en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Adam brillaron y luego disparó. Estallido. El disparo resonó como un trueno en el callejón. Phil gritó. Su muslo explotó en una fuente de sangre. Se desplomó, gritando y agarrándose la herida mientras el acre olor a pólvora llenaba el aire. La pandilla se dispersó. Nadie intentó hacerse el héroe. Nadie gritó venganza. Simplemente huyeron. Adam se quedó solo, con la pistola todavía caliente en su mano, el callejón resonando con pasos que se desvanecían y los aullidos agonizantes de Phil. Miró hacia abajo, a la sangre que se filtraba en el hormigón, y luego hacia arriba, al cielo azul apenas visible entre los edificios. No hay sirenas. Todavía no. Pero ellos vendrían. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 24. Capítulo 25. El hombre sin nombre, Adam aún no comprendía del todo la rabia que brotaba en su pecho. Pero estaba allí. Incendio. Disparó de nuevo, pero no a la cabeza del matón. Ya sea por instinto o por control, la bala se clavó en el suelo de hormigón a escasos centímetros, haciendo que fragmentos de piedra y casquillos de latón se deslizaran por el callejón. El líder de la banda se estremeció violentamente, despertado de repente por el olor a pólvora y el escozor de la arenilla. ¡Agmi! Antes de que pudiera soltar un grito, Adam blandió la pistola con fuerza, golpeándole la empuñadura de madera contra la cara, 1, 2, 3 veces. El hueso se quebró. La sangre salpicó. Los gritos quedaron ahogados, silenciados por la fuerza de esos golpes. Entonces, tan tranquilo como siempre, Adam metió el cañón de la pistola en la boca del matón. Su dedo golpeó suavemente el guardamonte, de manera casual pero deliberada. «Mono de piel amarilla, ¿eh?», se burló Adam, con los ojos encendidos. «¿Tu madre se aburría antes? Por una vez, un hombre decente la dejó embarazada, ¿eh?». Se inclinó más cerca y su voz era un gruñido bajo. «Tienes una boca sucia para ser un imbécil», dijo Adam, sonriendo. «¿Pensabas que no dispararía? ¿Que me quedaría ahí parado y aguantaría?». Inclinó la pistola ligeramente hacia un lado. «Déjame decirte algo, genio. Soy detective. Un policía de verdad. Te disparo en la cabeza ahora mismo, lo atribuyo a defensa propia, y mañana vuelvo a las calles. ¿Qué te parece?». Los ojos del gánster se abrieron de par en par, aterrorizado. El sudor le perlaba la frente mientras se atragantaba con la boca del cañón. La rebeldía que antes llenaba sus ojos se había convertido en súplica. Negó con la cabeza violentamente, una y otra vez, desesperado por clemencia. Adam chasqueó la lengua. «Patético», murmuró. «¿Dónde está toda esa palabrería de antes, señor Phil?». Sacó el arma de un tirón, dejó que el hombre jadeara y se ahogara, y luego le clavó el cañón en la mejilla como si fuera un hierro candente. «¿Qué? ¿Pensabas que el nombre Phil te ponía duro? ¿Creías que eras una leyenda de Lampa?». Pronto se escuchó el estridente aullido de las sirenas. Se oían pasos en el pavimento fuera del callejón. Varios agentes se acercaban rápidamente. Ni las patrullas más perezosas de Gotham podían ignorar un disparo a plena luz del día. No después de la muerte de Thomas y Martha Wayne. Desde aquella noche en el callejón del crimen, el comisionado Loeb no tuvo más remedio que emitir una orden para toda la ciudad. Todos los incidentes con armas de fuego debían ser investigados. De inmediato. Phil, a pesar de tener el arma en la cara, de repente se animó. «La policía», exclamó, como un hombre que se está ahogando y ve un bote salvavidas. La esperanza inundó su rostro. Llegó la policía. «Qué curioso», pensó Adam. El mismo tipo que hacía 2 minutos quería desnudarlo en el callejón ahora rezaba para que la policía de Gotham lo rescatara. «Suelta el arma. Manos donde podamos verlas». El primer oficial irrumpió en el callejón, con la pistola desenfundada y la voz tensa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. La mesa rota, la sangre en el suelo, el hombre de rodillas con una pistola en la cara. Adam levantó la pistola de la boca de Phil y la bajó lentamente hasta el nivel del pecho. No se movió ni un centímetro más allá de eso. Su placa de policía estaba en el bolsillo, pero sabía que no debía buscarla. Los policías estadounidenses no esperaban. Cualquier movimiento repentino podía ser el último.
Muchos hombres lo habían aprendido a las malas. Civiles con enfermedades mentales, adolescentes sordos, inmigrantes con acentos demasiado marcados para explicarse. Ni siquiera los policías eran inmunes si tomaban la decisión equivocada en el momento menos oportuno. Entonces Adam se quedó quieto y en silencio. Phil, sin embargo, encontró su voz de nuevo, y rápido. Jeff. Jeff, soy yo. Gritó, con lágrimas falsas y surcando sus mejillas sucias. Este tipo está loco. Tiene un arma ilegal, me agredió, se hace pasar por detective. Arréstenlo. Adam entrecerró los ojos. Así que era cierto. Estos gamberros tenían vínculos con la policía. Al menos en el nivel más bajo. Echó un vistazo a la placa del oficial. Solo era un patrullero. Figuras. Los gánsteres de bajo rango no tienen alcaldes en el marcado rápido. Sobornan a los que viajan en patrullas oxidadas y comen sándwiches de máquinas expendedoras. Adam encogió los hombros y dejó que su voz se escuchara, llena de arrogancia perezosa. Los chicos del centro se animaron hoy, murmuró con una sonrisa burlancia. Luego, más alto. Perfecto. Puedes preguntarle a este canalla por qué le estaba dando el cañón de mi Glock. Golpeó la mejilla de Phil con la culata de la pistola para enfatizar su comentario. El matón gimió. Esto no era simplemente una exhibición de Adam por diversión. Estaba haciendo una jugada calculada. En Gotham, el poder respetaba el desempeño. Un don nadie que se arrastraba por el reconocimiento era pisoteado. Pero alguien que actuaba como si tuviera autoridad la exigía podía engañar para llegar a la seguridad. Adam sabía perfectamente que estos patrulleros probablemente no tenían ni idea de quién era. Era nuevo. Loeb sabía su nombre. Quizás algunos sargentos de guardia. Pero tipos como este, ni idea. Así que actuó como un hombre con amigos poderosos. Como alguien capaz de arruinar carreras con una llamada. Les dio una razón para dudar. Y funcionó. Los policías no dispararon. Ni siquiera dieron un paso al frente. En lugar de eso, bajaron ligeramente sus armas y susurraron entre ellos. Entonces el callejón se abrió y apareció un hombre con un abrigo oscuro de capitán. Mandíbula cuadrada. Mirada fría. Examinó la escena, vio la sangre, la pandilla temblorosa, los patrulleros congelados, y a Adam, perfectamente sereno con un arma en la mano. Él no dijo una palabra. Simplemente se acercó a Phil y le dio una bofetada. Duro. Phil giró hacia un lado por el golpe y cayó al suelo, aturdido y aturdido. Ciego de mierda. Gruñó el capitán. Es el único detective asiático de Gotham, ¿y creíste buena idea asaltarlo? Hoy está de encubierto. Acabas de desperdiciar tu última pizca de suerte. Se volvió hacia sus hombres. ¿Qué demonios esperan? Golpeen a este pedazo de basura y a su equipo hasta que el detective se sienta aliviado. Muévanse. Los oficiales no dudaron. Sacaron porras. Volaron puños. Los gritos inundaron el callejón. El equipo de Phil, que había huido, fue arrastrado de vuelta al callejón y pulverizado en el lugar, sin piedad, sin vacilación. Adam simplemente se quedó allí, parpadeando. Él no esperaba esto. Claro, esperaba una pausa, una oportunidad para mostrar su placa y desactivar las cosas sin derramamiento de sangre. No esperaba que los mismos policías que acababan de abalanzarse sobre él actuaran de repente como si fuera el sobrino favorito de su oficial al mando. Vaya, murmuró Adam en voz baja, rascándose la nuca mientras se desataba el caos. Eso funcionó demasiado bien. Tal vez, solo tal vez, todavía había algunas personas en Gotham que sabían cómo leer el ambiente. O quizá Loeb ya había movido hilos. De cualquier manera, Adam estaba aprendiendo algo muy importante. Se estaba convirtiendo en alguien. Y no a todos en Gotham les gustó eso. Si quieres leer más de 20 capítulos visita mi pt. N. pt. N.com/minimine 352 comentario 1 comentario. Votar capítulo 25. Capítulo 26. Un enigma regresa en medio del caos y la conmoción de la limpieza del callejón. Adam apenas había recuperado el aliento cuando el capitán de la comisaría, tranquilo y sereno, se escabulló entre el alboroto y se acercó a él. Fue casi casual, como si fueran viejos amigos fumando tras una barra. El hombre se inclinó y murmuró, lo suficientemente alto para que Adam lo oyera. Esta mañana me llegó un mensaje de la oficina. Adam no necesitó el resto de la frase para saber que se trataba de él. Sin perder el ritmo, metió la mano en su abrigo, sacó una caja de cigarrillos aplastada y ofreció uno como si fuera un tratado de paz.
El capitán lo tomó con un gruñido, encendió una cerilla con facilidad y exhaló una nube de humo antes de volver a hablar, esta vez con apenas un toque de peso detrás de las palabras. El gran hermano Mian ha hablado. Tú, 3 palabras, uno de nosotros. Adam parpadeó. Para un hombre tan astuto como él, esas palabras aún le impactaron. Había mucho oculto en esa frase. La primera conclusión, acababa de ser absorbido oficialmente por los entresijos de la verdadera estructura de poder de Gotham, la que se ocultaba tras el papeleo oficial, el pequeño y sucio imperio que Loeb había construido durante años. Ya no era un peón en el tablero. Era un jugador. Y ese no fue un título que dieron libremente. ¿Necesitas pruebas? Mira de Gordon. El hombre llevaba más tiempo de uniforme que la mitad de los edificios de la ciudad. Llevaba su rango como una armadura. Sargento, capitán adjunto de la división táctica. Un veterano condecorado. Y, sin embargo, en el verdadero Juego de Tronos de Gotham, apenas tenía autoridad para cambiar la agenda de un escritorio. Fras, el capitán del equipo de operaciones especiales, tenía más influencia sobre la fuerza que Gordon jamás tuvo. Y cuando alguien como Gordon se enfurecía, como le había pasado esta mañana, no era por rectitud. Era porque ser ignorado dolía. No fue hasta ese preciso instante, justo aquí, que Adam se dio cuenta. Había cruzado ese umbral invisible. El título de detective ahora significaba algo. Pero aún más impactante que ser aceptado en el grupo. La velocidad. Adam había salido de la oficina de Loeb hacía apenas unas horas. Ni siquiera le dio tiempo a Loeb de terminar su café de la mañana, y mucho menos de organizar una actualización completa de la cadena de mando. Sin embargo, allí estaba, en un callejón, oyendo su nombre susurrar de labios de los patrulleros como si fuera una leyenda. Eso es poder, pensó Adam. Por eso Loeb gobierna esta ciudad. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Un susurro desde arriba, y todos los rangos inferiores encajaban como fichas de dominó. Adam ni siquiera tuvo que rellenar un maldito infieme. Sin preguntas, sin complicaciones. Los propios agentes de patrulla lo llevaron de vuelta al distrito Arkham, como si fuera de la realeza. ¡Qué demonios! Uno de ellos incluso se ofreció a invitarlo a comer. Mientras tanto, Gordon probablemente todavía estaba discutiendo con recursos humanos sobre las horas extras. De vuelta en su comisaría, Adam ni siquiera se molestó en fingir que trabajaba. Se dejó caer en su silla como un hombre que acaba de correr cuesta arriba con ladrillos atados a la espalda. Con los brazos estirados y el cigarrillo colgando de los labios, parecía un policía en su quinta taza de café después de un turno de 12 horas. En realidad, simplemente estaba cansado. Demasiado pensar. Demasiado fingir. Demasiado Gotham. Se quedó dormido allí mismo, en su escritorio, y al despertar, la luz exterior había cambiado. La noche se había extendido como la niebla sobre el horizonte. El comandante de turno le preguntó si quería acompañarlo en la patrulla nocturna, pero Adam lo despidió con un bostezo y encendió otro cigarrillo. Abrió una de las revistas gratuitas de la comisaría para matar el tiempo. Una especie de tontería seca, emitida por el Estado, destinada a reemplazar el material de lectura real. No hay Playboys. No hay fanzines de desnudos. Adam murmuró en voz baja. Hubo una época, caramba. Toda una era en que los medios para adultos dominaban el mercado estadounidense. Incluso durante el lento declive de la prensa impresa, se había generado mucho dinero. Zhou, el nombre que lo identificaba, recordaba esas cifras. En 2009, eBay había superado los $2 millones en ganancias netas. Eso fue durante el auge de Internet. Y ni hablemos de los discos de vídeo. En 1997, el mercado de alquiler de viviendas para adultos en Estados Unidos valía $42.000 millones. $42.000 millones. Y eso era antes del streaming, antes de las cam girls, antes del pago por evento. Para Adam, su trabajo extra, la venta clandestina de discos audiovisuales, seguía siendo la inversión más segura en Gotham. Solo necesitaba suficiente producto y ya no tendría que preocuparse por los préstamos de máscara negra. Estaba a mitad de calcular cuántos discos formaban un mes de alquiler cuando un oficial entró caminando con 2 tazas de café y una sonrisa burlona en su cara. «Oye, Adam», gritó. «Hay un nerd afuera forcejeando con cajas. Parece un accidente de feria de ciencias. Ni siquiera es más alto que las cosas que lleva. Deberías verlo. Es divertidísimo». Adam se quedó congelado. ¿Un nerd? ¿Corto? ¿Débil? Algo en esa descripción me despertó un recuerdo.
Una silueta familiar, torpe y nerviosa, con una voz que siempre sonaba como si estuviera amortiguada, Nigma. Adam se levantó de su silla y se dirigió a la puerta. Efectivamente, fuera del edificio, encontró a Edward Nigma. Su bata blanca ondeaba al viento, sus mejillas sonrojadas y su postura deformada por el peso de una enorme caja de cartón. El hombre parecía un monigote intentando levantar un refrigerador. A su alrededor, los policías observaban como espectadores aburridos de un circo. Uno de ellos incluso tenía palomitas. Adam meneó la cabeza. Oye. Cuidado, que te vas a lastimar la espalda. Gritó mientras se acercaba. Con un movimiento suave, se agachó y levantó la caja entera con una mano, sin esfuerzo ni drama, y la colocó en la acera con un ruido sordo. Hermano, vamos. Este trabajo duro no es para ti, dijo Adam, sin dejar de sonreír. Si te tuerces el tobillo o te golpeas el cráneo, ¿qué? Déjame encargarme. Nigma levantó la vista, sobresaltado. Su rostro se contrajo de sorpresa, y luego se transformó en algo más. Algo cálido. Gratitud. No era frecuente que la gente lo tratara con algo más que indiferencia o desprecio. Oh. No es ninguna molestia, de verdad. Prometí entregarte estos discos yo mismo. Disculpa la demora, dijo Nigma, intentando quitarle importancia. Adam miró la camioneta que tenía detrás. Oxidada, vieja, de fabricación estadounidense. No era un vehículo del gobierno. Era privada. Dicho esto, basta. Ningún recado del departamento debería requerir que alguien use su propio coche. ¿Y la bata blanca? Puro instinto académico, sin instinto de campo. A este tipo ni siquiera se le había ocurrido cambiarse antes de mover el equipo. Era un lastre andante. Pero a Adam no le interesaba que Edward se sintiera peor. De hecho, tenía un instinto diferente. Uno que podría resultar mucho más útil. Así que, en lugar de inspeccionar las cajas de discos que Nigma había traído, Adam lo miró directamente a los ojos. Cálido. Amable. Incluso sincero. No tenías por qué venir hasta aquí. Sinceramente, soy yo quien debería sentirse mal. Luego añadió alegremente. Ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas? Come algo conmigo y charlamos un rato. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Le dio una palmadita a Nigma en la espalda y comenzó a guiarlo hacia la puerta trasera del recinto. El acertijo parpadeó, aturdido. Nadie nunca lo invitó a nada. Comentario 1. Votar capítulo 26. Capítulo 27, Hotel Zeus. El Hotel Zeus, la joya de la corona de la decadencia de Gotham, se alzaba como un templo al exceso en el corazón de la ciudad. A diferencia del minimalismo de acero y cristal de la Torre Wayne, este lugar era un santuario de la grandeza antigua. Quizás fuera la obsesión personal de su excéntrico dueño, Maxie Zeus, pero todo en el hotel desprendía lujo grecorromano. 12 imponentes columnas de mármol, de un blanco resplandeciente, bordeaban la entrada, con rostros adornados con dioses y héroes míticos intrincadamente tallados. En el interior, el salón era pura opulencia. Detalles dorados, enormes candelabros y un techo abovedado palaciego que evocaba las antiguas arenas de Roma. Si la Torre Wayne era el corazón moderno de Gotham, el Hotel Zeus era su alma olvidada, envuelto en togas y ahogado en incienso. Dijiste cenar, murmuró Edward Nigma, paralizado en la entrada, con la mirada fija en las imponentes columnas. Pensé que tal vez, un restaurante. Quizás un filete de cordero en un local de la esquina, o el cerdo agridulce del barrio chino. Este lugar, no terminó la frase. Ya se le había quedado sin aliento. El acertijo parecía dolorosamente fuera de lugar allí, envuelto en un abrigo de segunda mano, con los zapatos aún cubiertos de arenilla. Esto no era solo lujo, era otro mundo. La verdad era que Nigma apenas ganaba lo suficiente como conserje de distrito para justificar un sándwich en una cafetería de gama media. ¿Un lugar como Zeus? Ni siquiera pasaría por allí el día de cobro. La mayoría de los policías de Gotham pensaban lo mismo. La idea de gastar su dinero, fruto de su sangre y sudor, en un palacio construido para dioses les parecía inapropiada. El dinero sucio iba a parar a casas de juego, clubes de striptease o alguna que otra partida de póker organizada por la mafia. Zeus estaba reservado para directores ejecutivos y concejales corruptos. Entonces, que alguien como Adam, que apenas había conocido a Nigma esa mañana, lo trajera aquí. Inconcebible. Estás pensando en pequeño, Ed. Adam hizo un gesto con la mano, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Comer es cuestión de medio ambiente. Arkham está lleno de obreros grasientos y sospechosos.
Todos los capitalistas de allí comen como ratas. Puestos de plástico, luces parpadeantes, cucarachas haciendo parkour por las paredes. Se rió y pasó un brazo sobre los hombros de Enigma. Pero tú. Eres diferente. Hablas tailandés, por Dios. Una mente como la tuya merece más que comedores llenos de humo y burritos de carne misteriosa. Eres de los que pertenecen a los salones de mármol. Las palabras eran suaves y melosas, pero la billetera de Adam estaba gritando. Ese mismo día acababa de gastar $5.000 en sobornos. No estaba precisamente en posición de gastarse cientos en un filet mignon. Pero, caramba. Estaba sin Blanca de todas llenas. Unos cuantos piojos más no le importaban a un perro que ya dormía en la tierra. Pero lo más importante es que se trataba de una estrategia. Adam conocía los cómics. Conocía a Edward Nygma mejor que él mismo. Riddler ansiaba reconocimiento. Necesitaba ser visto, comprendido, admirado. Cada crimen que cometió dejó enigmas, no por arrogancia, sino por desesperación. Odiaba ser invisible. Eso fue lo que lo llevó al límite en primer lugar. Entonces esto. ¿Una cena suntuosa en el hotel más selecto de Gotham? No era una comida. Era una medicina para él. Nygma prácticamente brillaba bajo los candelabros de cristal. Subieron en ascensor al último piso, donde se encontraba el famoso restaurante giratorio de Zeus, donde los comensales cenaban mientras el horizonte de Gotham giraba lentamente a su alrededor como un carrusel de sombras. Camareros vestidos con trajes de centuriones romanos los recibieron con reverencias exageradas. Buenas noches, señores, dijo uno de ellos con voz cortante y educada. Me temo que el comedor está completo esta noche, a menos que tengan un cupón de hospitalidad o una reserva. Adam no perdió el ritmo. Se acercó, sonriendo, y estrechó la mano del camarero como un viejo amigo. En el intercambio, un fajo de billetes se deslizó en la palma del hombre tan rápido que parecía un truco de magia. Vamos, tío, susurró Adam con voz despreocupada. Soy el chico de Loeb. Solo quiero cenar tranquilamente con mi amigo. Quizás podrías revisar el horario, ¿vale? El centurión ni siquiera se inmutó. Sopesó los billetes en la palma de la mano, rozando el grosor con el pulgar, y de repente sonrió como si fueran hermanos perdidos. ¿Qué día? Dijo, dándose una palmada en la frente. Acabo de recordar que un grupo de la isla Nair reservó la mesa 24, pero, creo que no se presentaron. Qué raro. Caballeros, por favor, disfruten. Adam sonrió. Isla Nair. También conocida como Alcatraz del Canal, un vertedero deteriorado convertido en un barrio marginal que flota justo a las afueras del distrito marítimo de Gotham. Sin electricidad. Sin fontanería. Hogar de familias sin hogar y perros callejeros. Cualquiera que diga que reservó una mesa en Zeus desde allí bien podría ser un fantasma. El camarero lo sabía. Adam lo sabía. Pero nadie dijo una palabra. Estaban sentados cerca de la ventana, con vistas a las calles de neón de Gotham. Su mesa brillaba bajo la tenue luz. El vino corría. La conversación era cálida y relajada. Principalmente chismes locales, noticias del distrito y algunos chistes. Nygma parecía estar en el cielo. Hasta que empezaron los gritos. Desde la entrada inferior, el ruido atravesó el ambiente refinado. Una voz masculina, profunda y atronadora, se alzó con furia. Adam estiró el cuello y lo vio. Un hombre negro enorme, con complexión de luchador, cara redonda, orejas gruesas y brazos como de piedra tallada. Agarraba a un camarero por el cuello, ladrando con una rabia apenas contenida. Hicimos la reserva la semana pasada. La confirmamos anoche. No me tomes el pelo, hombre. Bramó el hombre. Este no es un bar destartalado. Es el Hotel Zeus. No puedes tratar así a la gente. La expresión del camarero no vaciló. Señor, como ya le dije, no se recibió ninguna reserva a su nombre. Le recomendamos usar métodos de pago verificados. Las llamadas telefónicas no son fiables. Ahora, por favor, deje de obstruir el negocio. La seguridad empezó a acercarse, lenta al principio, pero inconfundible. Eran esos matones a los que no les importaba quién eras si eso significaba romperte las costillas y tirarte al callejón. El hombre tembló, no de miedo sino de contención. Por favor, dijo bajando la voz. Mi hija, sacó doble sobresaliente. Le prometí que vendríamos aquí a ver la ciudad desde arriba. Lleva semanas soñando con ello, fue entonces cuando Adam se fijó en ella. Una niña pequeña, de no más de 7 años, medio escondida tras la pierna del hombre. Tímida. Ojos grandes. Su coleta atada con una cinta descolorida.
Las lágrimas se acumulaban en sus pestañas, pero no lloraba. Todavía no. Por favor, repitió el hombre, con la cara enrojecida. Compruébelo de nuevo. Me llamo Floyd Lawton. Le juro que llamé. Adam se quedó congelado. Espera. ¿Lawton? ¿Floyd Lawton? Sus ojos se abrieron de golpe. Y ni hablar. De ninguna manera. Acabo de entrar en la historia del origen de Deadshot. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 27. Capítulo 28, los tres gigantes se encuentran por primera vez. Deadshot. Mercenario. Francotirador. Asesino. Supervillano. El verdadero nombre del hombre era Floyd Lawton, y en el mundo de DC Comics, pocos nombres tenían un filo más agudo. No era solo un tirador, era el tirador. Apodado el tirador más letal del mundo, la reputación de Lawton no era solo mítica, sino que se la había ganado a pulso. Podía disparar sin apuntar, doblar el arco de una bala como la floritura de un mago y convertir un campo de tiro en una galería de arte de disparos a la cabeza. Tampoco era un matón de segunda. Deadshot era un miembro clave del infame escuadrón suicida, un hombre con las manos tan manchadas de sangre como firmes en el gatillo. Y como muchos en Gotham, su pasado tuvo varias versiones. En una versión, Lawton apareció por primera vez como un justiciero, una nueva cara arrogante que creía poder reemplazar a Batman. Intentó limpiar Gotham de forma eficiente. Pistola en mano, justicia a su alcance. Pero a diferencia de Bruce Wayne, carecía del férreo autocontrol necesario para andar por el filo de la navaja. La ciudad no lo moldeó, lo destruyó. Tentado por las riquezas y el poder de Lampa, Lawton se despojó de su piel de justiciero y abrazó la maldad. Fueron Batman y el comisionado Gordon quienes finalmente lo desenmascararon, arrastrando su legado a la miseria y a él a la cárcel. En la línea de tiempo de New 52, la tragedia fue más profunda. Lawton nació en la pobreza en la isla Naire, el barrio marginal flotante de Gotham. Se abrió paso a zarpazos hacia una vida mejor, arañando cada centímetro de esperanza que pudo encontrar. Entonces, un día, una bala perdida de una guerra de pandillas vecinas atravesó las delgadas paredes de su casa. Toda su familia desapareció en segundos. Sin previo aviso. Sin justicia. Simplemente la cruda realidad de Gotham. Las balas no piden permiso. Algunos dicen que ese fue el día en que murió Floyd Lawton y nació Deadshot. Era una exageración, claro. Quizás el muro era el verdadero villano. Pero fuera cual fuera el origen, algo estaba claro. Lawton no era solo un mercenario despiadado con ansias de muerte. Bajo el coraje y los cinturones de munición se escondía un hombre con una brújula moral, torcida, no rota. Una vez soñó con la justicia. Ahora solo esperaba sobrevivir en una ciudad que devoraba a héroes y villanos por igual. En la animación, se enfrentó al Capitán Boomerang, uno de los enemigos más peligrosos de Flash, y lo aplastó en segundos. Deadshot era un villano de Batman de nivel medio, sí, pero podía competir con cualquier villano de élite en cuanto a habilidad. Incluso apareció en Smallville, Arrow y en múltiples líneas temporales del multiverso de DC. Pero nada de eso importaba en este momento. En ese momento, Floyd Lawton estaba en la entrada del Hotel Zeus, furioso. Sus anchos hombros temblaban de furia. No de miedo, nunca miedo, sino de humillación. El presumido y burlón camarero lo miró de arriba abajo y le dijo, a la cara, que su reserva no existía. Lo confirmamos anoche. ¿Crees que traje a mi hija aquí solo para quedarme aquí esperando que se rían de mí? Gruñó, con palabras afiladas como el acero. Lawton había visto la guerra. Había aplastado cráneos de hombres con sus propias manos. Pero esto, la falta de respeto, la burla delante de su hija lo hirió aún más. Apretó los puños. Un solo apretón, una mala respiración del camarero, y podría romperse el cuello como un apio. Y luego, guau, guau, guau. ¡Qué día tan bonito, hombre! No hace falta que te lamentes. Una voz tranquila rompió la tensión como una brisa. Adam dio un paso adelante, con los ojos brillantes y una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. Le dio una palmada suave a la mano del camarero y, con ella, le puso unos billetes doblados en la palma. No arruinemos el ambiente, dijo con despreocupación. Quedan algunos asientos en nuestra mesa. ¿Por qué no se unen este caballero y su encantadora hija? Dijo su encantadora hija con la calidez y la gravedad justas para calmar la ira de Lawton. Las palabras cayeron como un jarro de agua fría. El fuego en los ojos de Lawton se encendió. Bajó la mirada. Allí estaba ella, su hija, mirándolo con ojos redondos y preocupados, con su pequeña mano agarrando el dobladillo de su chaqueta.
Y así, sin más, el asesino que llevaba dentro dio un paso atrás. Pudo haber sido un soldado. Un sicario. Un hombre destrozado. Pero cuando se trataba de su hija, era un león con un corazón de cristal. Nunca dañaría su paz. Nunca la dejaría ver sangre. Es por eso que Batman pudo arrestarlo una vez. Porque Lawton se negó a sacar su arma mientras ella lo observaba. Adam lo sabía. Había jugado la carta correcta. El camarero, ajeno a que había estado a milisegundos de una muerte violenta, puso los ojos en blanco y murmuró algo entre dientes. Eso es asunto tuyo. Solo no hagas ruido. Nuestro jefe y el hombre más rico de Gotham cenan arriba esta noche. No les arruines el ambiente. Las cejas de Adam se fruncieron, no por el tono, sino por la información. Dueño de hotel y el hombre más rico de Gotham y... Maxi Zeus y Bruce Wayne. ¿Juntos? Qué extraño. Pero no era el momento. Guió a Floyd y a la niña hacia la mesa donde Edward Nygma todavía estaba sentado, bebiendo de un vaso de agua como si fuera vino. Y así sucedió. El primer encuentro fatídico entre el Acertijo y Deadshot, dos de los futuros monstruos de Gotham, unidos no por el destino, sino por la inesperada generosidad de Adam. Adam manejó las presentaciones como un showman. Pintó a Nygma como la máxima autoridad científica de Gotham, una mente brillante que trabajaba como asesor policial. Alguien que hacía que Einstein pareciera un desertor y que Galileo pareciera un mago callejero. Nygma prácticamente flotaba en su asiento, sonriendo como un gato en una biblioteca. Deadshot, receloso desde el principio, no dijo mucho. Saber que ambos hombres pertenecían a la policía lo puso nervioso. Confiar en la policía de Gotham era como confiar en que un tiburón no mordiera. Así que optó por lo seguro. Se autodenominó veterinario retirado y lo dejó ahí. Nygma, quien probablemente había pasado sus años universitarios esquivando folletos de reclutamiento del rock, perdió el interés al instante. Los veteranos no le impresionaban. Pero la niña se iluminaba en presencia de Nygma. Al notar su indiferencia hacia su padre, le hizo preguntas sobre problemas de matemáticas y acertijos de la escuela, solo para que hablara. La mirada de Nygma se suavizó. De repente, volvió a ser profesor, lleno de propósito. Adam, mientras tanto, mantuvo la velada cálida y fluida. Pidió platos de carne humeante, verduras asadas, fruta y vino. Brindó por la buena compañía y se rió de cada chiste. Finalmente, surgieron conversaciones sobre equipo y armas, y los ojos de Floyd brillaron. Habló con precisión, revelando con naturalidad un conocimiento que hizo que Adam se diera cuenta. Este tipo no solo es bueno, es de élite. Un hombre así, desperdiciado en la oscuridad. Fue un maldito crimen. Para cuando llegaron a la tercera ronda de vino y la mesa estaba llena de platos vacíos, todos estaban tranquilos. La conversación fluía como el jazz, y por un instante, incluso Gotham parecía muy lejana. Pero la mente de Adam había vagado hacia otro lado. Las palabras del camarero todavía resonaban. El hombre más rico de Ciudad Gótica, Maxie Zeus, Bruce Wayne y Maxie, cenando juntos. Eso no fue solo coincidencia. Eso fue política. Entonces Adam se disculpó y se levantó de la mesa con una cálida sonrisa y una risa medio borracha. Vuelvo enseguida. Voy a estirar las piernas. Él no iba al baño. Él iba a escuchar. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 28. Capítulo 29, el horror del payaso. Adam había deambulado un buen rato por los pisos superiores del Hotel Zeus, con la esperanza de vislumbrar a los esquivos peces gordos que el camarero había mencionado. Maxie Zeus, Bruce Wayne, tal vez incluso alguien más misterioso. Pero tras dar vueltas sin ver a nada destacable, la decepción lo invadió como una capa húmeda. Da igual, pensó, mientras el efecto del alcohol le hacía andar más suelto de lo habitual. No se puede ganar siempre. Desafortunadamente su embriaguez no era solo metafísica. La cabeza le daba vueltas. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Y justo cuando doblaba una esquina demasiado rápido, ¡zas! Se estrelló contra un camarero que pasaba. Y ni un golpe leve, tampoco. Adam cayó al suelo como un saco de patatas, gimiendo al caer torpemente de espaldas. Su cuerpo, embotado por el alcohol, ofrecía la resistencia de un papel mojado. Cualquiera que haya perdido el conocimiento por una borrachera conoce esa sensación. Los músculos se le ponen de gelatina, los reflejos peores que los de un niño pequeño. Y Adam, a pesar de toda su inteligencia y entrenamiento, no fue la excepción. Maldición, murmuró mientras parpadeaba mirando al techo, con la vista nublada. Ese Norton, bebe como un oso. Debí haber sabido que no podía seguirle el ritmo a un soldado.
Es un suicida, la verdad, se incorporó con esfuerzo, frotándose la sien con una mano y señalando vagamente con la otra al camarero con el que había chocado. Arrastró las palabras ligeramente mientras se disculpaba. Lo siento, tío, no vi por dónde iba. Bebí un poco de más. ¿Estás bien? El camarero sonrió, con una sonrisa aguda y un poco demasiado teatral. Ja ja ja. Señor, qué personaje. ¿Se chocó conmigo y es usted el que se disculpa? Dijo el hombre, sin dejar de reír. Venga, déjeme ayudarle a levantarse. Extendió una mano. Fue entonces cuando Adam notó algo extraño. El camarero llevaba guantes, bastante normales, pero las mangas de su camisa no le quedaban bien ajustadas. Había un espacio amplio e incómodo entre el puño y la muñeca, como si llevara un uniforme prestado 2 tallas más grande. La piel que asomaba por debajo era llamativamente pálida. No solo pálida, sino anormalmente pálida, de un blanco enfermizo que parecía el de un cadáver que hubiera estado flotando en formol durante décadas. Adam entrecerró los ojos a través de la neblina inducida por el alcohol. Qué raro, pensó. Los uniformes del personal del Hotel Zeus son a medida. Es imposible que un lugar tan exclusivo les dé a sus empleados ropa de segunda mano. Y esa piel. No estaba bien. Los engranajes giraban despacio al principio, luego más rápido. Después de todo, Gotham estaba llena de monstruos. ¿Podría ser este tipo algún villano olvidado de segunda categoría? ¿Un nuevo monstruo mutante? ¿Era Mr. Freeze sin disfraz? ¿Quizás algún monstruo de piel blanca con problemas de congelación? O peor aún, la mente de Adam no dejaba de dar vueltas. ¿Será Grundy? ¿Ese tanque de carne de no muerto? No, no. Solo aparece durante las tormentas, y no es precisamente hablador. Entonces el hombre volvió a reír. ¿Por qué tan serio? Dijo con naturalidad, con la voz impregnada de esa inconfundible ironía. Ja ja ja, lo que dijiste antes me hizo llorar, amigo. De verdad, me daban ganas de ovacionarte. El color desapareció del rostro de Adam. Esa voz. Ese tono. Esa piel. Esa risa. No. De ninguna manera. Lo golpeó como una descarga eléctrica directa a la columna vertebral. Una ola de frío le recorrió el pecho, helando sus pulmones. Miró la mano extendida del hombre como si estuviera rematada con colmillos venenosos. Sus instintos gritaban. Corre, pero su cuerpo no se movía. El payaso. No es un payaso. El payaso. El Joker. El apocalipsis andante de Gotham. El príncipe del crimen. Una catástrofe viviente vestida de púrpura y maquillaje. Cabello verde. Piel blanca como la muerte. Sonrisa carmesí. Ojos que danzaban con asesinato y locura. No tenía poderes. Ni mutaciones. Solo un intelecto más agudo que un alambre de espino, y una mente que tejía el caos como una araña teje sus telarañas. Una contradicción andante, hilarante y aterradora. Un hombre cuyas bromas costaban vidas. Ing lo había clasificado como el mayor villano de cómic de todos los tiempos. Era más que un personaje. Era un mito. Y aquí estaba, en carne y hueso, vestido de camarero, sonriendo como un lunático y extendiendo la mano hacia Adam. Los pensamientos de Adam corrieron. No soy Batman. No tengo armadura argumental. Si este lunático decide romperme el cuello o clavarme un lápiz en el ojo, estoy muerto. Sobre todo así. Borracho, lento y pillado desprevenido. Instintivamente buscó la funda bajo su abrigo, pero ni siquiera eso le sirvió de nada. Demasiado cerca. Demasiado rápido. El Joker lo abriría en canal antes de que el arma saliera del cuero. Y la peor parte. El Joker lo observaba. Sonriendo. Esperando. Estudiando su reacción como un gato jugando con un ratón aturdido. Adam conocía las historias. El Joker no solo era retorcido, sino que estaba entrenado. A pesar de su complexión enjuta, era un luchador callejero brutalmente efectivo. En Batman, el Caballero de la Noche, había dominado a Harvey Dent con facilidad. En Arkham Origins, había emboscado a Máscara Negra y arrastrado su cuerpo inerte como si fuera basura. Si alguna vez subestimaste al Joker por su teatralidad, ya estabas muerto. En este momento, Adam fue atrapado. Mirando esa mano pálida como si fuera el detonante de su propia ejecución. Y el Joker se inclinó, susurrando con alegría. Oye, no te quedes paralizado. ¿No acabas de decir algo muy gracioso hace un segundo? ¿Qué pasó con todas esas bromas ingeniosas? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O es que simplemente te das cuenta de con quién estás hablando? El corazón de Adán latía como un tambor de guerra.
La tensión era sofocante. ¿Y ahora qué? No podía mostrarse hostil. No podía correr. No podía agarrar su ar. Un movimiento en falso, y este camarero convertiría el Hotel Zeus en un baño de sangre. Ya podía imaginar los titulares. Tragedia en Gotham Landmark. Decenas de muertos en la última broma del Joker. Su mente gritaba por un plan, una línea, una salida. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Ahora estaba sudando. El alcohol, el pánico y la adrenalina se mezclaban en un cóctel de miedo. Solo una cosa era segura. Esta era una mala noche para estar borracho en Gotham. Si quieres leer más de 20 capítulos, visita mi pt. N. pt. n.com/minimine 352 comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 29. Capítulo 30, la vida pende de un hilo, luchando por sobrevivir. El tiempo se ralentizó. El aire se densificó a su alrededor, presionando sus pulmones como manos invisibles. Para Adam, cada latido era como una cuenta regresiva. Sus instintos le gritaban que estaba caminando sobre la cuerda floja, y que una palabra equivocada, un gesto equivocado, lo lanzaría al infierno. El Joker todavía estaba allí de pie, con el brazo extendido. ¿Qué debo hacer? Adam sabía que no debía arriesgarse con la paciencia del príncipe payaso del crimen. El Guasón no solo era inestable, sino también performativamente inestable. Si dudabas demasiado, creaba un nuevo juego. Un nuevo chiste. Y tú eras el chiste. Entonces Adam tomó una decisión en una fracción de segundo. Se desplomó. Con un murmullo arrastrado y un balanceo exagerado, se dejó caer torpemente al suelo, como si el alcohol finalmente lo hubiera vencido. Con las extremidades despatarradas, la camisa despeinada, los ojos entrecerrados, se convirtió en todos los borrachos idiotas que la vida nocturna de Gotham había escupido. Jefe de sección S. No estoy borracho, maldita sea, solo, déjame escribir una más, gimió, con la voz cargada de fingida intoxicación. Prometiste recomendarme si superaba los 100 millones de palabras. Ahora mírame. 7 u 8 colecciones, y sigo dando tumbos como una novela web muerta. Mi familia no ha comido en 3 meses, rodó por el suelo, agitándose como si estuviera atrapado en un sueño febril de fracaso, escupiendo tonterías que confundirían incluso a un poeta borracho. Fue desesperado. Fue humillante. Y fue brillante. Porque mientras Adam hacía el ridículo, también estaba, muy lentamente, poniendo distancia entre él y el Joker. No fue el primero en la historia en fingir locura para sobrevivir. Adam no solo actuaba. Estaba ganando tiempo. Necesitaba espacio. Tiempo. Un ángulo para alcanzar el arma enfundada bajo su abrigo. Si conseguía la distancia suficiente, la justa para desenfundar, sería el turno del Joker de entrar en pánico. Pero mientras se agitaba en el suelo como un lunático, algo inesperado interrumpió el momento. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Que alguien ayude! Un grito. Estridente. Distante, pero lo suficientemente cerca como para sacudir la mente de Adam como un rayo. Él no lo dudó. Con un movimiento fluido, se incorporó del suelo, la adrenalina disipando la neblina, y su mano se aferró a la funda. El frío acero de su arma le rozó la mano como un amigo. No se muevan. Departamento de Policía de GCC. Gritó Adam con voz aguda y autoritaria. Giró hacia el sonido, con el arma en alto, listo para una situación de rehenes, una bomba, una masacre alimentada por payasos. Pero no había y nada. Solo una ventana abierta, crujiendo en sus bisagras con el viento. Sin víctimas. Sin atacantes. Sin Joker. El lugar donde la pesadilla de Gotham acababa de estar ahora estaba vacío. Como si nunca hubiera estado allí. Adam se quedó mirando la ventana con el corazón palpitando con fuerza. Se ha ido. Murmuró. El último piso del hotel se alzaba tras el cristal, muy por encima del horizonte de Gotham. Caer desde allí era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Acaso saltó? Improbable. El Guasón no murió. Simplemente desapareció, como un virus que se filtra entre las grietas. Antes de que Adam pudiera pensarlo, el caos estalló detrás de él. La gente gritaba. Los huéspedes del hotel salían de los pasillos en un frenesí de pánico, corriendo hacia las salidas y hacia Adam, que aún empuñaba su arma. Retrocedieron al ver el arma. Muévanse. Soy de la policía. Gritó Adam, mostrando su placa y abriéndose paso entre la multitud. Normalmente, Adam nunca se habría involucrado. Ya no era un héroe. Si algo salía mal fuera de su jurisdicción, solía mantenerse lo más alejado posible. Pero esto era diferente. El Guasón acababa de entrar al edificio.
Y cuando aparecía, la situación siempre se intensificaba. Esto no era solo un robo. Ni siquiera un asesinato. Podría ser un atentado. Un asesinato en masa. Una declaración de guerra a la cordura de Gotham. Si Adam no actuaba ahora, si no se tomaba esto en serio, tal vez no viviría para lamentarlo. Maldita sea. Maldijo, corriendo entre la multitud. Este maníaco de la cicatriz siempre va a lo grande. No solo roba bancos, sino que también vuela hospitales. Mata a Robbins. Diablos, a veces incluso vuelve loco a Superman. Y ahora está aquí. En el Hotel Zeus. Pero su primer crimen, ¿no fue en la pista de hielo de las afueras? ¿Qué línea temporal es esta? ¿Qué demonios está pasando en este mundo? Mientras tanto, y dentro de una lujosa suite ejecutiva adornada con adornos dorados, muy por encima de la ciudad, dos de los hombres más poderosos de Gotham estaban sentados uno frente al otro. Maxie Zeus se repanchingaba como una deidad con una túnica blanca a medida bordada con rayos, y sus dedos rebosaban anillos con forma de sigilos olímpicos. Frente a él, rígido y visiblemente molesto, estaba sentado Bruce Wayne. Multimillonario, filántropo, y algo mucho más en la sombra. ¿Es por esto que me trajiste? El tono de Bruce era cortante, con irritación latente. Creía que estábamos hablando de una red de energía ecológica para el este de Gotham. Un verdadero proyecto de infraestructura. Algo que realmente pudiera ayudar a la gente. Maxie hizo un gesto con la mano grandiosamente, como si despidiera a un sirviente. El trueno es de los dioses, Bruce. No de los mortales que mendigan electricidad limpia. Deja que Prometeo se encargue de los mortales. Se inclinó hacia adelante, sonriendo. Los he convocado para compartirles noticias gloriosas. Mi nuevo proyecto. El Hotel Olympus. El monumento a la divinidad más grandioso que el mundo haya visto. Cuando se inaugure, hará que la Torre Wayne parezca la letrina de un pobre. Bruce suspiró. Ahí está. Maxie Zeus no era solo un narcisista. Era un megalómano delirante con una obsesión por la mitología griega. Todos sus edificios estaban repletos de estatuas, columnas y frescos. Se creía la reencarnación del mismísimo Zeus. En algún momento, su excentricidad se convirtió en locura, y luego en poder. Poder real. Con un cetro electrificado de alta tecnología y una milicia privada disfrazada de centuriones, Maxie dirigía una de las facciones del AMPAN más peligrosas de Gotham. No era solo un lunático, sino un lunático rico. Posiblemente incluso más rico que el propio Bruce. Y ahora, quería que Gotham lo adorara. Bruce miró su reloj, calculando el tiempo que había perdido en esta farsa. La única razón por la que estaba allí era porque Wayne Enterprises tenía un proyecto energético planificado para el este de Gotham, y el terreno estaba controlado por Maxie. Se requería cooperación. La tecnología eléctrica patentada de Maxie era crucial para el plan. Lucius Fox había enviado un mensaje ese mismo día. Maxie finalmente quiere hablar. Entonces Bruce apareció, dejando atrás sus patrullas nocturnas, solo para encontrarse en una trampa dorada para el ego. Estaba a punto de disculparse cuando las puertas se abrieron de golpe. Un hombre con uniforme de seguridad entró tambaleándose en la suite, pálido y jadeante. Jefe. Hay un problema grave. Algo salió mal en el restaurante giratorio. Los ojos de Bruce se enfocaron de repente. Maxie frunció el ceño. La habitación cambió. No hablemos más de dioses ni de torres. Ahora era el momento de ver qué tipo de desastre acababa de nacer. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 30. Capítulo 31, el ingenioso plan del acertijo para romper la trampa. Que el personal del Hotel Zeus entrara en pánico de esa manera no solo era preocupante, sino alarmante. No eran reclutas nuevos. Quienes trabajaban para Maxie Zeus eran algunos de los agentes privados mejor pagados y con la formación más rigurosa de Gotham. Si un agente de seguridad irrumpía en la suite ejecutiva, pálido y sin aliento, significaba una cosa. Algo catastrófico se estaba desarrollando. ¿Qué pasa? Habla. Tronó Maxie Zeus, levantándose de su lujoso trono. Su preocupación se impuso a toda cortesía, sin siquiera mirar a Bruce Wayne a su lado. El guardia respiró profundamente y luego gritó. Hay un artefacto explosivo no identificado en el restaurante giratorio de la azotea. La unidad de seguridad sospecha una amenaza terrorista. Creemos que alguien pudo haber introducido una bomba de contrabando. Jefe, tenemos que evacuarlo de inmediato. Bomba. La palabra golpeó como un martillo. Maxie Zeus y Bruce Wayne intercambiaron una mirada. Una de incredulidad compartida, no de miedo.
Gotham siempre había sido volátil, pero rara vez el crimen traspasaba los muros de su élite dorada. Nadie se atrevía. Ni siquiera los jefes de pandillas más audaces tenían el valor de molestar a las altas esferas de la sociedad de Gotham. Maxie Zeus no solo era rico, sino una fortuna mítica. Con suficiente dinero e influencia para aplastar naciones, no era el tipo de hombre que nadie quisiera como enemigo. Incluso el submundo de Gotham tenía sus reglas, y una de ellas era no cabrear a Maxie Zeus. ¿Quién fue lo suficientemente audaz, o loco, como para desafiar eso? Maxie apretó la mandíbula y su imponente figura proyectó una larga sombra sobre el suelo de mármol. ¿Evacuar? Se burló con voz áspera. ¿Evacuar? ¿Crees que César huyó del campo de batalla cuando los bárbaros cargaron? Dio un paso adelante, con su toga dorada ondeando detrás de él como un estandarte de guerra. Este es mi templo. Si debo morir, moriré en mi trono. Señaló con el dedo al equipo de seguridad. Tráiganme los planos arquitectónicos. Yo personalmente coordinaré la evacuación. Él era todo fuego y trueno. En contraste, Bruce Wayne, descendiente de la familia más antigua de Gotham, parecía un ciervo deslumbrado. Se incorporó de golpe y casi tiró su vaso de agua. «¿Bomba B?» balbuceó. «Dios mío, esto es terrible. Necesito salir de aquí, ya». Sin decir otra palabra, salió corriendo hacia la puerta, con el pánico escrito en todo su rostro y las mangas ondeando mientras tropezaba hacia el helipuerto de la azotea. Zeus se burló de él. «¿Ese es el heredero del legado Wayne?», murmuró. La ciudad está realmente maldita. Pero en el momento en que Bruce cruzó el pasillo, el acto cayó como una máscara. Su paso se estabilizó. Su respiración se calmó. Su mirada se tornó acerada. Alfred dijo por su microcomunicador con voz fría como la obsidiana, «Calienta el helicóptero. Llévalo a 2000 metros y espera. Ciudad Gótica necesita a Batman». «Ya estoy en ello, señor», respondió Alfred con aire remilgado. «Pero le recuerdo que, si solo necesita un cambio de ropa, el anexo de la Torre Wayne está más cerca. Y su traje no requiere que lo desnuden a la luz de la luna como una hechicera japonesa». «No hay tiempo», dijo Bruce, quitándose la corbata de un tirón y dejándola ondear tras él. El aire nocturno le azotaba el pecho, dejando al descubierto los músculos marcados de un hombre que había vivido guerras de las que la ciudad jamás sabría nada. «Necesito altura. 2 minutos en lugar de 8. Me lanzaré directamente». Y con eso, el caballero de Gotham desapareció en el cielo. Mientras tanto, Adam llegó al nivel del comedor de la azotea del Hotel Zeus. El caos se aferraba al aire como estática. El suelo del restaurante, normalmente sereno e impecable, estaba revuelto. Mesas volcadas, sillas desparramadas, gente corriendo por las escaleras en masa. En el centro de todo había un carrito de comida de aspecto inocente. Una pequeña muñeca de juguete estaba sentada encima. Adorable, sonriendo, qué raro. De su boca, un denso humo verde silbaba en el aire como el aliento de un dragón. Algunos cuerpos yacían inconscientes cerca, con los labios pálidos y los rostros contorsionados por la agonía. La sangre de Adam se convirtió en hielo. «Mierda», murmuró, con la pistola desenfundada. «Es un señuelo». Metió la carga a escondidas con un maldito juguete. Aunque se había atrevido a subir a los pisos superiores, la realidad de la situación lo golpeó con fuerza. ¿Y si detonaba? ¿Y si solo era una fuga de gas preliminar antes de algo mayor? Todos los instintos gritaban: «¡Corre!». Pero antes de que Adam pudiera actuar, vio algo que lo detuvo en seco. Edward Nygma, también conocido como el Acertijo, caminó tranquilamente hacia el juguete. Despreocupado. Controlado. Tenía un pañuelo verde hecho una bola en la mano, empapado en agua. Se lo metió en la boca como si fuera un filtro de aire rudimentario y se metió con paso seguro en la gasolina. «Ed. Estás loco», gritó Adam. «Sal de ahí». Pero el Acertijo ni siquiera se inmutó. Al llegar a la muñeca, la examinó unos segundos, luego extrajo un pequeño componente de su costado. En un instante, el humo verde cesó. El siseo se apagó. El aire se aclaró. Adam parpadeó. ¿Y qué? Nygma se giró triunfante, sosteniendo el componente entre 2 dedos como un trofeo. «Circuito humidificador», dijo con una sonrisa burlancia. «Tecnología de principiante. Esta cosa es tan letal como un difusor de supermercado». Adam se quedó boquiabierto. «¿Hablas en serio?». «En serio. Es pan comido». Nygma lanzó la pieza y la atrapó. «Los materiales son estándar, el diseño es primitivo.
No tiene circuito explosivo ni sistema de dispersión de compuestos activos. El gas es prácticamente inerte. Quizás irritante, pero no mortal. Cualquiera con 2 dedos de frente y un catálogo de radiosAC podría haberlo construido. Adam miró a las personas inconscientes que estaban cerca. Entonces, ¿qué diablos los dejó inconscientes? Probablemente pánico, se encogió de hombros Nigma. O un sedante suave, una sola vez. Pero si este tipo hubiera tenido entrenamiento, lo habría liberado por el sistema central de climatización. En cambio, lo tira aquí. ¿Al aire libre? ¿En un suelo que gira y se ventila constantemente? Chasqueó la lengua. Por favor. Hora de aficionados. Adam exhaló lentamente. Su pulso aún latía con fuerza, pero ahora estaba mezclado con asombro. No fue solo suerte. Fue habilidad. Fría brillantez técnica. Realmente eres un genio lunático, dijo Adam en voz baja. Nigma sonrió. Correcto. Y estoy orgulloso de ello. En Gotham, cada criminal tenía su nicho. Hugo Stranger dominaba la mente. El pingüino controlaba los negocios. Congelado, la ciencia. El espantapájaros y el sombrerero loco se especializaban en el caos y el terror. Pero cuando se trataba de intelecto, de lógica pura y sin trabas envuelta en caos, Edward Nigma reinaba supremo. Adam recordó los rumores, los susurros del departamento de policía de Gotham, los cómics que apenas recordaba. Que Nigma una vez entró en guerra con el mismísimo Joker. En la infame guerra de chistes y acertijos, ambos reclutaron a la mitad de los villanos de la ciudad Dos Caras, Deathstroke, Killer Croc, Grundy para desatar el caos total solo para demostrar quién era más inteligente. Incluso entonces, el Joker no pudo vencerlo directamente. Entonces, dijo Adam con cuidado, observando de nuevo el juguete. No estaba hecho para matar. Estaba hecho para enviar un mensaje. Los ojos de Enigma brillaron detrás de sus gafas. Exactamente. Alguien está haciendo una declaración. Y Adam lo supo y acababan de pasar el primer acto de la obra que el Joker había escrito.